Eh, Vamos a seguir por esta parte en la cual estábamos ya haciendo operaciones con vectores, ¿verdad? Y ahora vamos a operar en tres dimensiones, que al final, como digo, como a los ingenieros siempre nos gusta ver las cosas, no he recalcado que a los ingenieros nos gusta ver las cosas, pero además nos gusta verlas en 2D y en 3D. Siempre, es decir, tenemos que verlo siempre en 2 y en 3 dimensiones, no sé por qué. No vale con verlo hay que verlo en las dos. Y en 4, pues porque, claro, pues no se puede, pero vale, pues el proceso es exactamente el mismo que en 2 dimensiones, ¿eh? Simplemente tenemos que añadir una base pues, más para conformar pues, esa base 3D, ¿vale? Pues añadimos el mu3. Volvemos a hacer cuentas con el producto interno. Aquí, pues, para que no se líe el pollo de todos los productos, pues lo he simplificado y os lo he puesto con notación en su índice, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que se entiende. En este caso, y J pues pueden ir desde 1 hasta 3, porque estamos en 3 dimensiones. El asunto es que si los índices son iguales, es decir, si multiplico vectores por sí mismos escalarmente, el resultado es 1. En caso contrario, pues el resultado es 0. Para el producto exterior, 3/4 de lo mismo. Cuando haga el producto wedge de dos vectores iguales, resultado 0. En caso contrario, pues me sale un bivector. Novedad, aquí en 3D, a diferencia de 2D, claro, donde solo hay un bivector porque solo hay un plano, aquí en 3D tenemos 3 bivectores. El mu1,2, mu1,3 y mu2,3. Si subo de dimensiones, pues más bivectores, más grados de libertad. Que sé yo que esto le gusta mucho a Mario y a Ignacio, ¿no? Coño, que tengo grados de libertad. Pues ¿dónde hay que va a punto? Si tengo grados de libertad, tengo las manos libres para hacer más cositas. Pues tener muchas dimensiones, más grados de libertad. Bueno, finalmente, y esto es nuevo, puesto que tengo 3 vectores ortogonales entre sí, que es mi base, ¿qué pasa si los multiplico a todos ellos con el producto wedge? Pues que genero un nuevo elemento. Ya lo vimos, el producto wedge es una especie de máquina generadora de objetos. El resultado es un trivector y se corresponde pues con un elemento de volumen, ¿vale? Si tuviéramos más dimensiones, pues tendría lo que se conoce como un k-vector. Si tuviera k dimensiones, pues tendría un k-vector. Y eso es lo que da lugar a los famosos hipervolúmenes, que es una palabreja ahí, coño, hipervolumen, ¿eso qué será? Pues mire usted, aquel que se lo puede imaginar es como un volumen en 3D, pero en las dimensiones que sea. Es el objeto de mayor grado dentro de esa dimensión. Pero bueno, no quiero liar mucho la cosa ahí porque realmente nosotros no lo vamos a necesitar en nuestra aplicación eléctrica, ¿vale? Están ahí, pero no los vamos a necesitar. Pero que sepáis que aquí puede uno construirse, pues como joder, se me ha ido el nombre, el programita de Microsoft para construirse mundo entero, ¿no? El Minecraft, ¿no? Bueno, para el caso concreto de 3D, el trivector este hasta tiene nombre y todo, ¿vale? Y se llama pseudoescalar. Y se le llama así porque tiene propiedades matemáticas muy parecidas a un escalar, pero lógicamente no son lo mismo, ¿vale? Pero sus propiedades matemáticas son parecidas. Entonces, el pseudoescalar este, el trivector, siempre es el elemento con más grado del álgebra de turno. El pseudoescalar en 3 dimensiones es un trivector, pero el pseudoescalar en 7 dimensiones es un heptavector, o como se diga. ¿Vale? El que tiene más grado de esa dimensión, ese es el pseudoescalar. Igual que el escalar, es el elemento del álgebra que tiene menos dimensión 0. Bueno, pues como digo, para 3D el pseudoescalar es el trivector y lo solemos representar por la letra mayúscula I, ¿vale? Esto es muy característico en toda la álgebra geométrica. Cuando veáis una I mayúscula, ese es el pseudoescalar. Y yo hago una pregunta que no sé si alguno me la querrá responder. ¿Qué resultado sale si elevamos el trivector al cuadrado? ¿Vale? ¿Qué pasa si yo elevo el trivector al cuadrado? ¿Qué pensáis que puede pasar? ¿Alguno quiere responder por el chat o por...? Bien, Francis Nero se lleva el premio de la tarde, -1, efectivamente. ¿Y por qué sale -1? Pues muy fácil, muy fácil. Voy a intentar pintarlo aquí, ¿vale? Perdón, se hace con... ¿cómo se saca aquí? Un momentito, voy a ver cómo se saca aquí la pluma. La flecha, oculto, pluma, control P, vale. Perdón, esto no vale.
Voy a hacerlo con los mu, estoy acostumbrado a hacerlo con la sigma. Mu 1, mu 2. Estoy con el trackpad del portátil y estoy escribiendo como el culo, pero bueno. Mu 3. Y ahora, como tengo que multiplicarlo al cuadrado, pues otra vez. Mu 1, mu 2 y mu 3, ¿vale? Esto de no tener la tablet. Fijaros, intercambio estos dos del centro. El 3 se me viene para acá y el 1 se me viene para acá, ¿verdad? Pum, se me viene aquí y este se me viene para acá. Y aparece un signo menos aquí. Entonces, el mu1 ahora ya lo tengo aquí, que está al lado del mu2, pero me lo quiero llevar todavía más para acá. Pues si le pego otro cambiazo, ya me lo llevo aquí y estos mu1 desaparecen con otro cambio de signo más. Pero ya me lo he cargado a estos mu1. Mu2 y mu3 les pego cambiazo, ¿vale? Mu3 se viene para acá, o sea, perdón, mu2 se viene para acá, mu3 se viene para acá y me vuelve a aparecer otra vez un signo menos. Pero claro, ya tengo al mu2, lo tengo al lado del mu2, con lo cual desaparece mu2 y el mu3 que se queda solo. Entonces, esta es la forma que hay, que es de niño chico, de pinte y colorea, que llévatelo para acá y este llévatelo para allá, son reglas tontísimas para operar con el producto geométrico. ¿Vale? Producto geométrico, cuando es con vectores ortogonales, es anticonmutativo. Entonces, es la forma de demostrar que el cuadrado del pseudoescalar este, del mu, es menos 1. Si estuviera en R4, tendría el pseudoescalar mu 1, 2, 3, 4. Bueno, pues se demuestra que ese cuadrea, es decir, al elevarlo al cuadrado cuadrea en 1. Y así se puede hacer con todo. Y hay tablas, las famosas tablas de Cayley, que es como se conocen, que te dicen bueno, pues cuál es el resultado de toda esta historia, ¿no? De cómo multiplica en función del valor de la álgebra. Vale, volvemos otra vez. Y esto era para borrar. Era borrador. No, borrador no. Era borrar pluma, correcto. Muy bien, pues volvemos entonces otra vez. Y os voy a poner esta figurilla, que voy a intentar hacerle un zoom con el Mac para que se vea mejor. A ver si soy capaz de que se vea bien. Para hacer el máximo. No sé si en pantalla lo estáis viendo así de grande como lo veo yo, espero que sí. Fijaros, esta es una representación muy visual para R3 de todos los objetos que viven en R3. Vive el objeto de menor grado de todos, que es el escalar, que lo he simbolizado como un puntito, ¿vale? El escalar. Luego viven los vectores, mu1, mu2 y mu3, ¿vale? Y luego viven los bivectores. ¿Quién son los bivectores? Pues el plano, que lo hago con circunferencias porque queda muy bonito, pero lo podría haber hecho con rectángulos, pero bueno. Mu1, 2, es decir, el plano que expanden mu1 y mu2, que es el plano horizontal. El plano vertical verde, mu1, 3, que lo hago con mu1 y con mu3, y el plano vertical mu2, 3, que lo hago con mu2 y con mu3. Y finalmente está el objeto de volumen, que lo he pintado como esta esfera, que es el pseudoescalar, que lo podía haber pintado como un cubo perfectamente, pero bueno, lo he pintado como una esfera, porque así queda más bonito. Pero esos son los objetos geométricos que viven en R3, ¿vale? Ya tenéis un poquillo la representación pues, para que vayáis haciendo una idea. Ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer un par de ejemplos. En 2D, en 2D, en 3D usaremos dos vectores genéricos, tanto en 2D como 3D, de forma que para el caso 2D voy a emplear este vector genérico A y otro vector B, ¿vale? Y ambos vectores son una combinación lineal, lógicamente, de la base ortonormal mus1 y mus2. Eso es así siempre. Entonces, en este caso concreto he puesto las coordenadas A1, A2, B1, B2, pues muy bien. Pero como dije al principio, vamos, esto no es estrictamente necesario, se puede operar sin coordenadas, pero bueno, para que sea más fácilmente entendible lo vamos a hacer así. El resultado de multiplicarlo geométricamente es el siguiente, ¿vale? El que tenéis ahí. Un escalar, a ver aquí, correcto, dado por la suma de A1B1 más A2B2, que lógicamente se corresponde con el producto escalar de A por B. Ya estáis viendo que esto es el producto escalar de A por B. Más un vector, un bivector mus1, 2, cuya coordenada, solo es una, ¿vale? Igual que el escalar, solo hay una, es justamente, pues, el producto vectorial de toda la vida, ¿vale? El módulo del producto vectorial. Pero ojo, solo el módulo, el valor. Ya hemos visto que el producto vectorial
salta a 3D. Bueno, pues aquí en 2D todo se queda en casa, ¿vale? Todo se queda en casa, puesto que el vector mu1, 2 es un objeto bidimensional que vive en R2. Entonces, es una cosa que cuando yo me lo explicaron esto por primera vez, dijo, pues que, y es verdad, no tengo que irme a R3, me quedo en R2. Y tengo lo que aparentemente me uso mucho en física, que es un producto vectorial, un producto anticonmutativo, pues lo tengo aquí con el producto wedge. Os dejo como ejercicio, si me lo permitís, demostrar que el producto geométrico A por B es justamente isomorfo, es decir, se comporta exactamente igual que el producto de dos fasores A por B conjugado. Es decir, coño, se me ha ido la pluma. Si A fuera un fasor, es decir, un número complejo, y B fuera un fasor, un número complejo, y hiciera el producto de A por B conjugado, que esto lo hacemos, ya sabéis, para calcular la potencia aparente, ya veréis como el resultado es justamente esto de aquí. Es decir, ya os anticipo que en álgebra geométrica el producto del vector tensión por el corriente, sin tener que conjugar ni hacer ninguna película, automáticamente me sale la potencia activa y la reactiva. Esto lo vamos a ver ahora, ¿vale? Pero que vayáis cogiendo ideilla. Vale, más cosas. Bueno, esto realmente que os estoy contando es que nos debe extrañar. Si es que ya os he dicho ya os he dicho que el álgebra, perdón, que los complejos son una subálgebra de la álgebra geométrica. Concretamente es la subálgebra donde escogemos al escalar y al bivector y obviamos a los vectores. Y esto es una constante en la álgebra geométrica. De toda la tropa de elementos que tenemos en nuestro álgebra, pues podemos escoger lo que nos dé la gana, los que nos interesan, para aplicarlo a las disciplinas físicas e ingenieriles en las que estamos trabajando. Yo no tengo por qué coger a todos los elementos de ese álgebra. En este caso estoy cogiendo al escalar y al bivector, que son los que me generan el subálgebra de los números complejos. Para el caso 3D, pues todo es bastante parecido, ¿vale? Todo es bastante parecido. Bueno, tenemos un nuevo vector A con una componente adicional, ¿verdad? El vector B con una componente adicional y el producto geométrico de ambos responde al mismo principio que en 2D. ¿El resultado qué es? Pues un escalar. ¿Dónde está el escalar? Aquí. El producto escalar de A por B. Bueno, aquí me ha faltado, perdonad, en las prisas me ha faltado poner A3 por B3. Lo tengo que corregir, ¿vale? El producto escalar de A por B, lógicamente, tiene tres componentes que sumadas pues te dan el escalar. Entonces el copia-pega de aquí me ha traicionado. Bueno, ahora luego lo añadiré. A3 por B3. Así que es el producto escalar. Pero fijaros que me salen varios bivectores. El mu1, 2, mu1, 3 y mu2, 3, lo cual es bastante lógico. Estoy en una dimensión superior, ¿vale? Fijaros que este resultado es muy similar a aquellos que os suene, es muy similar a un cuaternión. Es decir, un escalar y tres hipercomplejos. Los famosos IJK. Entonces, claramente vemos que los cuaterniones son una subálgebra de la álgebra geométrica que llamamos G3, ¿no? La que está en tres dimensiones, en la cual solo usamos el escalar y los tres bivectores. Y los vectores los dejamos ahí aparcados, no los usamos. Otra prueba más de cómo unificamos herramientas. Bueno, como podéis apreciar, en función del número de dimensiones, pues nuestro espacio geométrico va incluyendo objetos de alta dimensionalidad, ¿no? Empezamos por la dimensión 0, es decir, el punto, el escalar, pasamos a los vectores, bivectores, de forma que al final vamos acomodando poco a poco elementos que podemos sumar al estilo de los complejos, ¿no? En fin, los complejos no parece importarnos que sumemos partes reales y partes imaginarias como entidades de naturaleza diferente que conviven en la misma casa, ¿no? Es como, pues como en el mundo real, que conviven razas, conviven animales en nuestro planeta, ¿verdad? Conviven cosas diferentes en general, pues nadie se queja. Pues bien, esta construcción que hacemos de objetos de naturaleza diferente la conocemos por el nombre de multivector, ¿vale? Por tanto, en el caso de dos dimensiones, un multivector cualquiera M va a tener tres tipos de cosas. Va a tener, por un lado, escalares que están en azul, vectores que están en rojo y bivectores que están en verde. Y no estamos obligados a usarlos todos, ¿vale? Por lo que todo esto será pues una especie de buffet de autoservicio. Se cogen los que interesan para resolver la problemática de ingeniería de turno.
Ya he comentado que si cogemos escalar y bivector, lo que tenemos es complejo. Para tres dimensiones. Nuestro multivector pues, está más concurrido, ¿no? En total ahora hay 8 elementos. Un escalar, 3 vectores, 3 bivectores y un trivector, ¿vale? Que ya sabéis que le conocemos por pseudoescalar. Entonces, siguiendo el razonamiento anterior, cogiendo el escalar y los 3 bivectores, ¡pum! Cuaterniones. Y ya viene la pregunta de mí, oiga, y si tiene usted, bueno, he puesto ahí n dimensiones, bueno, cada dimensión es n dimensiones, ¿no? Pues tenemos este mamotreto que estáis viendo ahí, que tiene de todo, ¿eh? Esto es como en botica. Tengo escalares, que sería lo más pequeñico que tenemos, hasta la cosa más gorda que son los hipervolúmenes, que llamo aquí K-vector, ¿vale? Le he puesto la inicial bivector, trivector, conforme voy subiendo. Este pues sería el producto wedge de los K-vectores de la base ortonormal, que es un hipervolumen dentro de este. Entonces aquí ya empezamos con los palabras, no quiero que os perdáis en esto, ¿vale? Lo pongo para que veáis que todo escala solito, pero nosotros, por suerte, nos vamos a quedar en los bivectores, generalmente, ¿vale? Entonces, en general lo que vamos a tener son tantos elementos en el multivector como 2 elevado a k, ¿vale? Al número de dimensiones. Entonces, por ejemplo, para 4 dimensiones, pues habría 16 elementos, y así sucesivamente, ¿no? Si queremos saber un poquito más de todo esto, pues aquí os he puesto he construido esta grafiquilla que está muy chula. Resulta que el número de elementos que hay en mi álgebra sigue un triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal, acordaros que funciona así. Digamos, cada fila que veis aquí, que tiene un color diferente, representa una dimensión diferente. Dimensión 0, dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, ¿vale? Así sucesivamente. Aquí lo tenéis, ¿no? Dimensión 1, 2. Y el numerillo que hay dentro indica cuántos elementos hay de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, para dimensión 3 tengo un escalar, 3 vectores, 3 bivectores, un trivector. Para dimensión 5, pues tengo toda esta tropa. Tengo desde el escalar hasta el hipervolumen, que es un k-vector, un 5-vector. Así que, bueno, pues esto está por ahí en internet. Bueno, esta gráfica la he construido yo, pero gráficas como esta hay por ahí en internet, ¿vale? Que os dan una idea de cómo va aumentando la cantidad de gente que cabe en los espacios vectoriales. Ya sabéis que los espacios vectoriales, conforme subimos de dimensiones, la cosa sube exponencialmente, bueno, en cuanto a elementos y en cuanto a propiedades. Y esto al final hace que tengan propiedades raras cuando tienen dimensiones grandes. Pero bueno, ahí no podemos hacer nada. El mundo es como es, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora una serie de operaciones que podemos realizar sobre multivectores que van a ser muy interesantes para la manipulación geométrica de los mismos, ¿eh? Advierto que no incluyo a todas las que existen porque no nos van a hacer falta, ¿no? Pero a aquel que esté interesado, pues le puedo facilitar referencias para complementar lo aquí descrito, ¿no? Entonces, la primera es lo que se conoce como el grade extraction, ¿no? Que es la extracción de grado, que ya hemos hablado un poquillo de él, que sirve para extraer de un multivector aquellos objetos que me interesan, por el motivo que sea, ¿no? Entonces, se expresa ahí entre corchetes angulares, ¿verdad? Y un subíndice que indica el grado de lo que yo quiero. Entonces, pues si tengo este multivector que ya estáis viendo que tiene un escalar, un vector, 2 bivectores y un trivector, fijaros este, el 1, 2, 7, qué raro, dice, ¿esto qué lechuga es? Pues esto es un trivector, porque está hecho por el wedge del musu 1, musu 2 y musu 7, que como tiene un 7 es evidente que ese trivector vive en un espacio de 7 dimensiones. ¿Cómo te come eso? ¿Cómo puede ser que un volumen 3D viva en un espacio de 7 dimensiones? Pues sí, pues vive, no hay problema. Y existe, ¿no? Pues bueno, lo que estoy diciendo con esto es que, oiga, deme usted lo que sea de grado 2. Pues aquí lo tiene, ¿vale? La función reverse, o reversión en español, ¿vale? O reversion, que también se dice lo mismo. Pues esta operación también es muy importante y es el hermano mayor de la operación conjugar en números complejos. Cuando hacemos el reverse, mejor dicho, cuando hacemos el conjugado realmente es un reverse, pero definido solamente para 2 dimensiones. Básicamente lo que hacemos es ordenar al revés cada uno de los objetos que conforman el multivector, ¿vale? Imaginaros, me dice, tengo M, y M en este caso pues es un K-vector, lo he puesto facilito. ¿Qué es el reverse? Pues darle la vuelta. Empiezo por el K, K-1 hasta llegar al 1. Le doy la vuelta, tal cual. Fijaros qué operación más tonta. Dice, bueno, ¿esto qué seriedad es? ¿Qué operación seria es esta de coger y darle la vuelta a las cosas? Pues así funciona. De manera que si hago el reverse de este multivector, pues el escalar se queda tal cual, como es evidente. El mus1 pues se queda tal cual porque no tiene con quién bailar.
Sin embargo, el mu 1,2 pues cambia a el mu 2,1. El mu 2,7 al mu 7,2 y el mu 1,27 al 7,2,1. ¿Qué pasa? Que dice, oiga, que es que el 2,1 es el 1,2 cambiado de signo. Y el 7,2 es el 2,7 cambiado de signo. Y aquí, si empezáis a hacer permutaciones, pues veis que es el mu 1,7 cambiado de signo también. Se prefiere usar esto porque al final, a la hora de computar, pues lógicamente prefiere ir de menor a mayor, pues cuestiones de computación, ¿no? Es decir, no puedes tener esto desordenado. Lo ordenas y arreglando. Ya hay tablitas, lookup table para encontrar esas relaciones que son facilonas, ¿vale? Más operaciones. Ahora la norma de un multivector. No hay herramienta matemática que se precie que no tenga una buena norma. O sea que hay que tener una buena norma, ¿no? Entonces, es muy importante porque es que nos da una métrica con la que obtener distancia y longitudes, que es súper importante. Entonces, la definición formal es la que tenéis en la pantalla. Definición formal. ¿Cómo calculo la norma de un multivector? Cojo ese multivector, lo multiplica por el reverse y hace la raíz cuadrada. Si esto lo particularizáis para lo que conocéis de vectores, para lo que conocéis de números complejos y para lo que conocéis de cuaterniones, incluso para lo que conocéis de matrices, os sale la típica norma de esa herramienta, ¿vale? Así que esto generaliza todo. Vale, pues, bueno, la tenéis ahí, en fin. A efectos prácticos, lo que iba a decir, aunque veáis que es un poco rarita esa manera de decir las normas, a efectos prácticos, lo que nosotros nos incumbe en ingeniería eléctrica, esto equivale a la típica expresión de la suma al cuadrado de las coordenadas del multivector, ¿vale? Cojo las coordenadas, 3, 4, 4, menos 1 más 1, la elevo al cuadrado, raíz cuadrada. Si hacéis esta cuenta, que la podéis hacer a mano, ahora os diré el software con el que se computa, por supuesto hay para MATLAB, para Maple, ¿para qué más? Por supuesto hay librerías para C, para JavaScript, para Python, ¿vale? Pues si hacéis esta operación os sale que al final esto acaba siendo una suma de normas al cuadrado, lo cual está maravilloso. Pero que esto de la álgebra geométrica por lo menos mantiene cosillas que yo conozco, que es la suma de las normas al cuadrado. La inversa, ¿vale? Bueno, para un vector, la inversa es simplemente dividir el vector por su norma al cuadrado. Esto es una cosa que tontísima, pero es revolucionaria. Le puedo hacer la inversa a un vector. Entonces, aquí tenéis lo que sería la expresión, ¿no? Cojo usted el vector, lo divide por su norma al cuadrado y eso es el bivector. De tal manera que si multiplicáis a a la menos 1 por a, os sale 1. Para un bivector, la norma que tenéis es esa, que es un poquito más elaborada, pero es que esta es la genérica. Cógese usted, hace reverse y abajo multiplica b por b reverse. Si en vez de poner un bivector aquí ponéis un vector, os sale esta expresión de aquí. Digamos que esto es una simplificación de esto. ¿Vale? Por supuesto, esto escala para cualquier multivector y para cualquier dimensión. Me da absolutamente igual. Esa es la definición de inversa. Sí que quiero, por no decir que todo es bueno, siempre hay cositas malas. Y os la voy a decir. No todos los multivectores genéricos, ¿vale? No todos los multivectores genéricos, los bivectores sí, y los multivectores puros, los K-Blade, que solo tienen nada más que de una cosita, pues eso sí tienen inversa, pero no todos los genéricos tienen inversa. El tema es que, claro, no se tiene muy claro incluso si es que deberían tenerla y si eso tiene alguna utilidad. Entonces, que alguien alguna vez se la encuentra y dice, cojones, que haría falta pero no la tienes, qué mala herramienta, pues habrá que darle la razón. Pero mientras tanto, pues como que te da igual, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Entonces, para terminar, la opción de dual, que esta ya la hemos visto también por ahí. A veces nos interesa trabajar con los elementos que son el complemento ortogonal de un K-vector. Por ejemplo, en 3 dimensiones el dual de un plano es un vector y viceversa. El dual de un vector es un plano. Esto nos da una idea de por qué cuando se usa una dirección en el espacio 3D automáticamente queda definido el plano ortogonal. Pero claro, en espacios de mayores dimensiones, el dual de un vector ya no es un plano. O sea que es que la ortogonal, el vector normal es un plano. Mire usted, eso en 3D sí, pero a partir de 3D ya no existe. ¿Quién es el dual de un vector en un espacio de n dimensiones? Pues es un objeto de grado n-1. Si estamos en 4 dimensiones, el dual de un vector es un trivector, un elemento de volumen tridimensional. Bueno, son cositas que hay que ir pues tomándolas en cuenta porque, claro, cuando uno sube de dimensiones y resulta que es que aquí hay unos señores en Málaga que trabajan con cosas que tienen muchas dimensiones,
Claro, si fuera todo trifásico, pues maravilloso, porque con cuaterniones hemos terminado. No hace falta ni inventar la álgebra geométrica, pero es que hay unos señores que dicen que hay máquinas de 6, de 12, de 18 fases, pues necesito este 18 dimensiones. Más cositas. Linear Transformations. Vamos a ir terminando ya esta introducción básica a GA, ¿vale? Con algunas de las transformaciones más usadas y más inmediatas, sobre todo en geometría clásica, ¿vale? Están íntimamente relacionadas con las transformaciones que hay en espacios euclidios como en el que vivimos, ¿no? Aunque se pueden generalizar. Aquí ya se nos puede ir la pinza. Podemos irnos a espacios no euclidios, curvaturas de Riemann, métricas Minkowski, cosas que muchos ni conocéis, ¿no? ¿Eso qué es? Pues mire usted que hay más cosas aparte del espacio euclidio. Pues el álgebra geométrica se aplica también a todo eso. Nosotros ahí no vamos a entrar porque no es nuestra guerra ahora mismo. Vale. Aparentemente todo esto no tiene nada que ver con ingeniería eléctrica, pero yo he dicho que esto no es exactamente así, ¿vale? La apariencia a veces engaña. Y en ingeniería eléctrica muchas de las transformaciones que usamos son realmente rotaciones o proyecciones. Seguro que los que trabajáis en esto sabéis algo, ¿vale? Por lo que todo esto que estamos viendo nos prepara para entender luego mejor qué estamos haciendo de una forma más intuitiva y menos algebraica, ¿vale? Entonces vamos a empezar por las proyecciones. Aclarar que veremos las sencillitas, ¿vale? Las proyecciones entre vectores y planos. Pero lo interesante de GA es que se puede generalizar a cualquier objeto, de la dimensión que sea, me da igual. Yo podría, por ejemplo, proyectar un plano sobre un volumen o proyectar un plano sobre un hipervolumen. ¿Qué aplicación tiene eso? Pues mire usted, o se la encuentra o alguien la va a encontrar. Pero bueno, se puede hacer. En esta figura que vemos, en fin, espero que se vea bien, tenemos una representación básica de la típica proyección de un vector sobre otro vector. ¿Vale? Todos sabemos que la operación algebraica pues, está relacionada con el producto escalar. Ahí tiene que salir un producto escalar por algún sitio. Geométricamente lo que hacemos, cogemos el objeto, proyectándolo ortogonalmente sobre el otro. Esto en terminología matemática, pues eso, consiste en proyectar un espacio o un subespacio sobre otro subespacio. ¿Qué subespacio? Pues es subespacios unidimensionales, determinados por cada uno de los vectores involucrados. Un vector es un espacio, o un subespacio, mejor dicho, de una dimensión. En este caso, según la figura, que vive en un espacio bidimensional. Obviamente no siempre tendremos espacios de una dimensión, a veces tendremos subespacios de dos dimensiones, como los bivectores. ¿Y la formulilla que tenemos asociada cuál es? Pues la que os acabo de poner, ¿vale? Esta es la formulilla, aquí la tenéis. X escalar con U y eso multiplicado geométricamente por el inverso de U. Ya estáis viendo la importancia de tener inverso. Esto de aquí es la proyección de X sobre U. ¿Vale? Y es la computación algebraica de esta visualización geométrica. Podemos también mostrar proyecciones de vectores sobre otros vectores en 3D. La película la misma, la expresión algebraica también la misma. Proyectamos un espacio unidimensional sobre otro unidimensional en un entorno 3D. En fin, nada nuevo, ¿no? En este caso concreto, lo que pongo aquí es de un paper que tenemos en evaluación en una revistilla donde mostramos una corriente trifásica proyectada sobre una tensión trifásica, ¿vale? La corriente trifásica es voy a darle al zoom, que para eso lo tengo, ¿vale? Que yo creo que se podrá ver, a ver, lo pongo por aquí, sí. Si os fijáis, tengo un vector de corrientes en 3 dimensiones, tengo un vector de tensión en 3 dimensiones que veremos más en detalle, pues la proyección de este vector rojo sobre el vector azul, me sale este vector magenta o rosita, parte paralela, parte perpendicular, ¿vale? Pues esta proyección me interesa muchísimo porque en ingeniería eléctrica es súper útil tener la parte de la corriente que está en fase, que es paralela a la tensión, ¿vale? Eso es súper importante. Bueno, más cosas. Bueno, en álgebra geométrica también podemos proyectar vectores sobre planos y aquí lo tenéis. Esto será muy útil cuando hablemos de la transformada de Clark y de Park. Transformaciones que, claro, son muy usadas en máquina eléctrica y en compensación de corriente, etc. Entonces, fijaros, misma filosofía. Un espacio unidimensional, en este caso determinado por el vector S rojo Y, se proyecta, lo pongo por aquí, el espacio unidimensional de este vector se proyecta sobre un espacio bidimensional, que es el plano este que hay aquí, y que está determinado por el bivector B. ¿Quién es el bivector B? Pues el producto exterior de X por U. Los vectorcitos estos que hay aquí lo tenéis, ¿no? Insisto, la chicha está en ver cómo un subespacio se proyecta ortogonalmente en otro subespacio, ¿vale? Y la fórmula pues es exactamente la misma que para los vectores. Lo que pasa es que ahora en vez de poner un vector pongo un bivector. Lo bueno que vale para cualquier dimensión. Proyecte usted lo que proyecte en la misma película. Ponga usted los dos objetos, multiplícalo escalarmente y luego lo multiplica por la inversa
del objeto en el que se está proyectando. Entonces, pues esto es brutal, esto es una generalización y unificación de expresiones que vale para todo. Bueno, finalmente un concepto poco comentado y que va ligado a la proyección, que es la reyección. ¿Qué es la reyección? Pues es como se intuye a través del nombre, en fin, es la parte sobrante del objeto original. Es decir, una vez que hemos proyectado. Es decir, es el objeto de la misma clase que el original, puesto que ambos deben sumar el objeto original, como no puede ser de otra manera, que queda después de proyectar el original sobre el subespacio de interés. Se calcula de esta manera y lo tenemos aquí. Esta es la reyección. Proyección, reyección. Entonces, si yo tengo un vector que lo proyecto en un plano, la proyección es un vector y la reyección también es un vector. Ambas cosas suman el original. Así que, bueno, concepto importante. Otra de las transformaciones que suele usarse, sobre todo en disciplinas de óptica, computer graphics, que es el tema de la reflexión. Todo el mundo sabe lo que es hacer una reflexión, ¿vale? Una reflexión de un objeto sobre otro, sobre todo en 2D y 3D. Bueno, pues en álgebra geométrica tenemos una expresión unificada para ello, que es esta. Coja usted el objeto que quiere reflejar, que en este caso es V, un vector, y lo empareda usted, lo mete usted en un sándwich entre el objeto que hace de elemento reflector. A ese elemento reflector lo he llamado B, ¿vale? Pero puede ser cualquier cosa, desde otro vector, un plano o cualquier objeto n-dimensional que os dé la gana. Y como digo, fórmula general para cualquier dimensión. Nosotros, sobre todo, lo usaremos para hacer reflexiones de vectores sobre otros vectores o planos. Si sois observadores, la primera B tiene una barra encima, ¿vale? Eso quiere decir que hay que aplicar una operación que se llama Grade Involution sobre B, que es muy tonta, que consiste básicamente en cambiarle el signo a cada elemento de grado impar que tenga B, ¿vale? Si es un vector, simplemente es cambiarle el signo al vector. Si es un bivector, pues no se le cambia, ¿vale? Y aquí tenéis una figurilla donde se ve la reflexión del vector V, que está en rojo. Lo vamos a reflejar sobre un vector A, que lo tenemos ahí pintado en azul, ¿verdad? Dando como resultado, pues el vector V'. Aquí tengo mi expresión de álgebra geométrica, computo esto, ¡prum!, y tengo la reflexión de V sobre A. También puedo computar en esta figura la reflexión del vector V, pero en vez de reflejarlo sobre este vector A, lo reflejo sobre el plano este que hay aquí, el plano naranjilla, el plano S sub A, que está representado por este bivector A, ¿vale? Lógicamente, pues sale otro vector, que en este caso está aquí abajo, que llamo V segunda. Curiosamente, por haber escogido este ejemplo, está cogido a huevo, 3D, he cogido el plano y el vector ortogonal a ese plano. Pues, curioso, V segunda es justamente V', pero con signo contrario. Si hubiese cogido otro plano, pues habría otra cosa. Entonces, la gente se lía mucho cuando dice, vamos a hacer una reflexión. Pero la reflexión, ¿qué es? ¿Con respecto al plano o con respecto al vector normal al plano? Pues mire usted, depende de lo que quiera. En función de lo que coja, o sale una cosa o sale otra. Me dejo para el final una de las operaciones más geométricas que más se usan en geometría, que son las rotaciones de vectores, ¿vale? Esta es que es brutal, sale por todos lados. Es curioso que muchas de las operaciones con matrices que hacemos en ingeniería eléctrica se corresponden con rotaciones en espacios geométricos. Bueno, cuando usamos notaciones, lógicamente geométricas para tensión y corriente, ¿vale? Entonces, la figura esta de aquí es muy bonita, se representa, voy a intentar explicarla. Voy a hacer un zoom para que se vea mejor. Se me va a mí. No voy a hacer zoom. Vale, en la figura esta de aquí, lo que se representa es un vector V que está en rojo y que está rotado, o que queremos rotarlo, un ángulo θ alrededor de un plano U. ¿Vale? El plano U representado por el bivector U, que lo tenemos aquí, y el vector que quiero rotar, este de aquí. ¿Vale? Todo esto es en 3D, lógicamente. Lo primero que quiero decir de esta figura es que en álgebra geométrica las cosas se rotan alrededor de planos, no alrededor de ejes, por el motivo que lo he explicado ya 500 veces. Rotar alrededor de un eje también se puede hacer, pero da lugar a confusión. La gente realmente lo que quiere decir es que está rotando alrededor de un plano, ¿vale? ¿Puedo rotar alrededor de un eje? Sí. ¿Puedo rotar alrededor de un punto? Sí. Pero rotar alrededor de un punto, pues tiene usted que especificar muchas más cosas que un ángulo de rotación, porque rotar alrededor de un punto puede ser, tiene muchos más grados de libertad, ¿no? Entonces,
Lo más natural es, y aceptado es esto, cuando uno tiene 3 o más dimensiones, que es rotar alrededor de un plano, ¿no? Fijaros, en 4 dimensiones que no queda bien definido girar alrededor de un eje, ¿no? Porque es que uno puede tener como varios grados de libertad donde poder girar. Geométricamente, fijaros, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es proyectar el vector v, lo proyectamos en el plano. Y una vez que estás en el plano, giro en ese plano el ángulo tita y lo llevo aquí. Y luego le vuelvo a añadir otra vez la parte vertical, que la parte vertical nunca la he tocado. Entonces, pasar de aquí en el espacio a aquí, lo que he hecho ha sido intuitivamente proyectar, girar y volver a levantar. Básicamente lo que se demuestra de un punto de vista matemático, de un punto de vista de álgebra geométrica, es que realmente lo que tiene interés cuando uno rota vectores alrededor de planos es que solamente rota la parte paralela al plano, ¿vale? Si este vector que lo tenemos aquí se descompone en una parte, la reyección ortogonal, y una parte paralela, que es la proyección, esto nunca cambia, la rotación nunca cambia esto, la rotación lo único que cambia es esto. ¿Y cuánto lo cambia? Pues esto, ¿vale? Interesante. Hay un teorema por ahí que se llama el teorema de Cartan-Dieudonné. Bueno, Cartan es un matemático muy conocido y Dieudonné, pues otro también, que dice que mire usted, las rotaciones no son nada más que el resultado de 2 reflexiones. En más dimensiones, pues más reflexiones, pero en 3 es el resultado de 2 reflexiones. Tú haces 2 reflexiones y eso es lo mismo que rotar. Entonces, la rotación nuestra que hay aquí, que no la he dibujado, pero para que lo veáis, es una primera rotación en la cual cojo y el vector v lo reflejo alrededor de un eje A que digo que no está pintado, me sale v', le meto otra reflexión que es alrededor de otro vector b que tampoco lo he pintado, ¿vale? De forma que, y curiosamente, de manera interesante, vemos que lo que hago es que meto un sándwich y luego meto otro sándwich por fuera. Pues la composición de estas dos cosas, b por a y a1 por b-1, da lugar a lo que se conoce como rotor, ¿vale? Y aquí los maquineros, pues, en fin, problemón en ingeniería eléctrica. Los de las máquinas eléctricas se van a liar vivos, que dicen, oiga, ¿cómo que rotor? Si los rotores de las máquinas eléctricas, pues bueno, para evitar confusión, pues propongo llamar a esto rotor geométrico, ¿vale? Espero que sirva de algo, porque, en fin, es un palabra que viene heredado de la álgebra geométrica, se llaman rotores y nada, son así. ¿Qué pinta tiene un rotor? Pues ahí la tenéis, ¿vale? Es un escalar más un bivector. Es decir, el producto de B por A, lo que he llamado B por A aquí, que es R, un rotor es un objeto geométrico compuesto por un escalar y un bivector. Y esto cuando se lo aplicas a un vector, automáticamente le estás metiendo un giro alrededor de este plano U. Así que pensaros en las dimensiones que os dé la gana, que tenéis un plano y queréis girar cosas alrededor de ese plano. Pues primero encontrar al bivector, definid qué ángulo queréis girar y construiros este bivector que yo llamo rotor geométrico. Y cuando se lo apliques en manera sándwich, pues voilà, vas a tener lo que quieres, ¿vale? Que es tu vector girado. ¿Cómo vamos de tiempo? 2 horas. Pues voy muy mal de tiempo. Voy por la mitad de mi presentación. Bueno, no, creo que voy por un 60, un 65%. ¿Os parece que hagamos otro descansito e intento echar, no sé, otros 40 minutos más para terminar a las 7? Porque es que, sinceramente, no pensaba que me iba a extender tanto. Pero veo que esta presentación no es de hora y media, es de 3 horas. Entonces, ¿parece? Perfecto, pero la parte que veo ahí que tiene que llegar a las potencias y a la ingeniería eléctrica, ese tienes que llegar, ¿eh? Sí, no, esa va justo ahora, va justo ahora. Y no, voy a llegar, no os preocupéis, voy a llegar. Pero es que yo entiendo que esto al final, vamos, aquí tengo gente conectada, pero yo me estoy imaginando sus caras, estoy viendo las caras de la gente y después de 2 horas con todo este tostón, pues seguro que tiene que estar la gente loca perdida. Pero bueno, no sé, hacemos una paradita de 5 o 10 minutos, ¿vale? Y para Perfecto, no. Paco. De todas maneras, pues a mi punto de vista no se está haciendo nada pesado, pero vamos, hacemos la pausa. No. Qué bueno eres, Mario. No, Te quiero.
Venga, 5 minutillos entonces, Paco, ¿o qué? Sí, 5 minutillos, va, venga. Venga. Paco, yo ya he tenido 2 ideas de artículos, con lo que has explicado. Pues ve apuntando que luego se te olvida. Aquí las tengo. Madre mía, sí, este es el problema que tenemos, Ignacio, muchas veces, es que tantas ideas se vienen a la cabeza y tan poco tiempo para desarrollarlas que... Por eso estoy intentando llegar mucho a la gente pues para que, digamos, la propia gente vaya capturando la esencia de todo esto y esto se vaya desarrollando. Es decir, no puede ser que haya 4 o 5 investigadores nada más en esto, tiene que haber más gente. Ya. Que seguro que A van mí a tener eso ideas más chulas. de que has hecho de la corriente con la tensión, para estimar parámetros de los planos X, que al final lo que tiene una RS y una LLS, yo creo que es aplicable directo, porque al final esa diferencia que tiene en las proyecciones en los distintos planos, lo que te está diciendo son los parámetros que marca la inductancia, la impedancia de tu máquina, ¿no? Efectivamente, ahora lo vas a ver con más detalle cuando llegue a esa parte que lo voy a explicar, pero efectivamente tú ya lo estás intuyendo. Claro, es que, pues lo que digo, es que no es ninguna tontería, es que cuando a ti te pintan las cosas en 3D, tu mente sola empieza a hacer, pues eso, empieza a verlo todo más claro. No sé por qué, sí, bueno, sí, porque estamos así cableados, como he dicho antes, ¿no? Pero sí es A verdad ver, que las cosas se entienden mejor así, vamos. Es una cosa. Yo Entonces, eso lo he visto claro. pero a fíjate, ver, Paco. Ignacio, lo más importante de todo esto es que igual vemos que esto va a ser muy complicado, que no nos merece la pena dejar lo que estamos haciendo para investigar, pero lo que estoy convencido seguro es que desde un punto de vista docente y académico es la mejor manera de explicarle a los alumnos las cosas. Si esto se explicase en primero de carrera, yo estoy convencido que la mayor parte de los alumnos entendería mucho mejor toda la Sí, transversalidad, sí, por porque ejemplo, es que una forma de verlo tiene de manera mucho más visual, que al final es lo que a ellos les entra. Sí, lo que ¿no? pasa es que es complicado, digamos, digamos, deshacer todo un camino andado, ¿no? Es como ahora, de pronto quieres meter los vehículos eléctricos, pero está todo lleno de gasolineras, ¿no? O quieres meter las máquinas multifásicas y está todo lleno de un sistema que ya es trifásico, que lleva siglos, ¿no? Claro. Entonces es complicado. Y en un momento dado, haciendo de abogado del diablo, ¿no? Alguien te podía decir, bueno, pues sí, vale, es unificado. Vale, es más general. Incluso es más bonito, te lo compro, es más bonito, ¿no? Más La belleza elegante, más ¿no? grande, sí. Sí, sí, la Que belleza más nosotros somos tíos elegantes y nos gusta la elegancia. Pero, digamos, el que sea más unificado y más general es mejor, dicho de otra forma. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú tienes dos software, ¿no? Y tú quieres hacer, pues yo qué sé, coger un vídeo y editarlo para pegarle dos cortes y tal. Y tienes un software que tiene 4 botones y luego tienes uno que es súper profesional, que es súper unificado y súper grande. ¿Tú cuál preferirías? Diría, bueno, pues yo prefiero aunque sea es verdad que es más malo, que está más limitado, pero prefiero este, digamos, para el problema que yo voy a hacer, que es un problema muy simplificado. Pero No Mario, podría pasar. es que eso es como todo en la vida. Al final todo depende de la aplicación y del uso que tú le vas a dar. He explicado antes el caso, que no sé si lo conocíais, del tema de los cuaterniones y las matrices en Computer Graphics. Antes la gente decía, ¿yo para qué cojones quiero cuaterniones? Yo con las matrices lo hago todo. Mire usted, que hay un problema que no está resuelto. Ahora, Claro. cuando hablo de teoría de potencia, os voy a hablar de un problema que no estaba resuelto en teoría de potencia con los complejos. Y que con Por álgebra eso, geométrica sí se va a resolver, sí tiene una resolución. Entonces, no se por eso, trata de ir como elefante en cacharrería con, mm, con el coche cargado hasta los topes para ir de aquí a la esquina. No, mire usted, que aunque lleve un poquito de gasolina y va a decir como cuando va a la playa, Mario, tú lo sabes. Antes cuando iba a la playa, ¿qué hacía? Cogía la toalla, pum, vámonos a la playa. Ahora cuando va a la playa, claro. carrito, tal, la bolsita. Claro, tienes que ir cargar hasta los topes. Dice, bueno, mire usted, ¿qué quiere hacer usted? ¿Usted está casado, está soltero? ¿Cuál es su Claro. situación? Lo que sí es cierto es que el conocimiento unificado de esta herramienta te abre la mente y potencialmente tienes más opciones de llegar a entender aquellos problemas que no entiendes o que no eres capaz de plantear
Esa es un poco la idea de la unificación. Y aparte de esto, ya os digo, es que hay cosas que se han resuelto con las cosas de álgebra geométrica. Pero sí, para mí, o sea, para mí está súper interesante y me encanta, ¿no? Lo que te decía es que mi duda es lo de cara a los alumnos, ¿no? Ahí no tengo yo tan claro, digamos eso. Pero luego, efectivamente, pero ahora, si llegas a un sitio donde no es solo la estética, no es solo la elegancia, sino que es que resulta que esta herramienta encaja como un guante, ¿no? En el vídeo ese que os ponía, ¿no? Hablaba, yo no entiendo esto, ¿no? Pero resulta que decía que de pronto que la geometría euclídea no le valía, ¿no? Y de pronto encontró, pues no sé si era Hamilton o no sé quién, y encontró justo la herramienta que necesitaba, digamos, para el problema. Y es que justo yo creo que la parte multifásica que tenemos nosotros puede encontrar aquí una herramienta perfecta, ¿no? Mira, Tiene toda la pinta, ¿no? Sí. hasta Lo de la ahora. reyección que decía Paco, ¿no? La reyección de las corrientes de fase menos las corrientes alfa beta son las componentes XY. Y la, y la, No exactamente, Ignacio, eso lo vamos a ver ahora. Es que cuando rotas en alfabeta, ahora vamos a ver un poquito ese tema si queréis, pero y tiene más que ver con otra cosa, tiene más que ver con las componentes que están en fase con la tensión. la ecuación del par, no sé, probablemente sea una proyección por Eso ahí. está por descubrir. Es decir, yo no he podido meterme en máquinas. Vamos a ver, Curro, Vale, Paco, escuchándonos. perdón. La pregunta es, por ejemplo, las ecuaciones de una máquina, esas ecuaciones que yo te ponía ayer matriciales, ¿no? De una máquina de 9 fases, que sí, que en forma matricial está en un libro ahí famoso de los años 40, ¿vale? ¿Esas ecuaciones están puestas en papel en GA o no? Nadie la ha hecho todavía, está por hacerse, porque nadie le ha metido mano a la Ese era el primer, aplicación. eso era el primer paso. ¿Eh? El primer paso es que a lo Claro, mejor no están hechas y, por ejemplo, resulta que, por ejemplo, nosotros tenemos en las máquinas de devanado distribuido, tenemos una ecuación de par y en las máquinas de devanado concentrado tenemos otra distinta. Pero a lo mejor resulta que si lo modelas con GA es una única ecuación que te vale para todos los Mario, casos. el problema O que no sé. teníamos es que no existía ni la teoría de circuitos basada en álgebra geométrica. Es que os la estoy presentando Ya. ahora. Es que la estoy desarrollando yo prácticamente desde cero. Como que dices, me estoy basando en unos postulados de un colombiano que ahora lo comentaré, pero es que hasta ahora no teníamos la ley de Kirchhoff ni la ley de Ohm, no existía. La impedancia geométrica no existía. Bueno, la teoría de potencia, pues no existía, ¿vale? Bueno, la teoría de potencia es lo primero que se desarrolló, ¿vale? Esto lo hicieron en 2009, 2008, que de hecho hay una gente de Sevilla involucrada, Manolo Castilla y Juan Carlos Bravo, que no sé si los conoces. Manolo Castilla sí lo conozco. Sí. Pues Manolo Castilla es uno de los desarrolladores también de la álgebra geométrica para teoría, para potencia, pero ellos lo hicieron de otra forma que a mí no me gustó en su momento, no seguí su paso, yo seguí otro y ellos no han avanzado mucho más. Manolo Castilla se ha jubilado y Juan Carlos Bravo creo que ya no hace mucho de álgebra geométrica y bueno, se ha parado un poquito. Yo creo que estoy siguiendo un camino que puede llegar a resultados prometedores, pero es lo que te decía, se lo dije a mi compañero Curro, digo, Curro, que lo siguiente que tenemos que hacer es todo lo que es la física de la máquina, ¿vale? Vamos a pasar a la álgebra geométrica, porque no solo es la parte eléctrica, es la parte mecánica, la parte multidominio es decir, la parte eléctrica, Kirchhoff, Maxwell, ¡pum!, geométrica. Pero es que la parte mecánica también se modela con álgebra geométrica. Y tú puedes llevarte la parte eléctrica y la parte mecánica todo a álgebra geométrica y ahí la enganchas. Y ya no tienes dos dominios físicos diferentes, tienes un único dominio, que es el geométrico. Entonces ese tipo de cosas hay que desarrollarla y vosotros, pues bueno, yo encantado que participéis, vamos. Tiene toda la pinta. Yo creo que la intuición cuando te pusiste en contacto, ¿no? De decir, bueno, si aquí hay muchas dimensiones y muchas fases, tienen que encajar, yo creo que tiene toda la pinta. ¿Eh? Esto huele. Entonces, cada subespacio de la máquina será un bivector distinto, ¿no? Efectivamente. Y conjuntamente forman un elemento de dimensión K en función de los subespacios que tenga, que son las corrientes de fase. Claro, tú tienes tantas fases y dentro de esas fases, tienes tantas dimensiones y dentro de esas dimensiones tienes planos, tienes bivectores. El plano alfabeta, el plano XY, es decir, tantos planos como tú quieres. Esos planos pues son ortogonales entre sí y esos planos... Eso lo guapo va a estar en posfalta, porque en falta dejan de ser ortogonales y empiezan a ser dependientes. Y eso, a lo mejor modelarlo nos da cierto conocimiento de cuando se pierde esa ortogonalidad, puede ser interesante. Ignacio, vamos a ver, que eso de alguna manera... Vamos a ver, no estamos inventando nada nuevo, ya existe, si vosotros lo sabéis, subespacios, ortogonales, ya sabéis que está. Pero lo chulo es la visualización que esto da
y si ganamos Sí, más sí, sí, sí. intuición con ello. Esa es la clave. Mm. Bueno, venga, seguimos con la parte chula que es la de circuito. Vamos. Sí, yo tengo clase en 50 minutos. Venga, pues listo. Venga, cambiamos de tercio. Venga, entramos ya en materia específica eléctrica. Entonces, vamos a ver ahora cómo es esto de que la álgebra geométrica se aplica a la ingeniería eléctrica, ¿eh? Concretamente, pues nada, vamos a ver lo más básico, que es la teoría de circuito. Empezamos por ahí. Este es uno de los aportes que, pues bueno, que hemos contribuido aquí en Almería junto con otra gente a nivel mundial, pero muy poquitos trabajamos en esto, ¿vale? Entonces, quiero recalcar que no se trata tanto de introducir una nueva formulación matemática, ¿vale? Una más, sino que yo a veces le digo que es la formulación matemática, ¿eh? Enfatizo ahí como el la. Y que creo que necesita la ingeniería, honestamente y bajo mi humilde opinión, ¿vale? Entonces, en terminología, me voy a permitir el chascarrillo en terminología moderna de hoy en día, esto digamos que nos empodera y nos hace como más ecoresilientes, circulares y respetuosos con los derechos de las minorías, evitando la asfixia del patriarcado, que esto está muy de moda, todo esto. Y lógicamente con ello vamos a salir más fuertes y no dejaremos a nadie atrás, ¿vale? Esto es ya es la leche, es lo máximo que... Bueno, bromas aparte, espero que todo esto sirva para apreciar la belleza de las matemáticas que hay detrás, ¿no? Y su aplicación en ingeniería. Así que va, empezamos con un brevísimo repaso. El amigo Steinmetz, que lo tenemos ahí, don Charles, que fue el primero que se le ocurrió el tema este de cojones, vamos. Antes la gente hacía, o sea, no se aplicaba fasores ni complejos, la gente era todo sónico, seno, punta pala. Y a este se le ocurre aplicar álgebra de números complejos, una cosa rara en su momento, ¿no? En 1893 la gente lo miraba a este hombre y dice, este hombre se le ha ido la cabeza, como que números complejos. Permitidme un inciso. Fijaros, Steinmetz fue contemporáneo de dos grandes monstruos que eran Kennedy y Heaviside, ¿vale? Maquinones de la época, que también hicieron aportaciones relevantes, como el concepto de impedancia, reactancia, que esto lo hizo Kennedy, o el método operacional, que lo hizo Heaviside. O sea que ya por esa fecha había gente que le daba... Pero bueno, lo mismo que os estoy contando yo ahora le pasó a Steinmetz en su momento, que los números complejos valen para qué. Es decir, la gente dice, esto como que se aplica para resolver circuitos eléctricos. Dice, ¿cómo va a ser eso, no? Seguro que eso es lioso y complicado. En fin, fijaros, por aquí vamos, ¿no? Después de todo este tiempo con... Entonces, como todo el mundo sabe, pues tenemos señales senoidales, ¿no? Puramente senoidales, que es lo más facilito. Y la mandamos al campo de los números complejos, que es un poco pues, la matemática, ¿no? Es decir, bueno, nada nuevo bajo eso. Esto se hacía de manera frecuente y se hacía en muchos campos, ¿no? Es decir, no solamente en ingeniería eléctrica. A la gente le gusta transformar cosas en otra cosa y ahí hace sus operaciones. Entonces aquí tenéis, bueno, no voy a entrar mucho en las ondas, los fasores, cómo las representamos, ¿vale? Entonces, cosas de color de rosa y maravillosas que tenía la teoría de Steinmetz. Pues, en fin, por lo que antes era un infierno algebraico, ahora es un paraíso, porque es mucho más fácil operar algebraicamente. Todo esto lo sabe, ¿no? La gente, aquí lo tenéis. Manipular algebraicamente las ecuaciones en complejos es mejor, es más fácil. Por otro lado, se pueden definir conceptos nuevos que antes no existían, ¿no? Como la impedancia, la reactancia, ¿vale? Todo esto en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? Además, la potencia, fijaros, la podemos descomponer en términos interesantes, ¿no? La potencia aparente, la potencia reactiva. Pero claro, toda la vida tiene sus pros y sus contras, ¿no? Que yo sepa, nada en la vida es perfecto y entonces, bueno, pues hay que decir las cosas que no funcionan, ¿no? Entonces, el principal problema que tiene la teoría de fasores de Steinmetz, que por cierto, otro inciso, Steinmetz jamás empleaba la palabra fasores, él siempre escribía vectores. De hecho, en su famoso paper donde introdujo esto, él siempre hablaba de vectores. Kennedy hablaba de vectores. La primera constancia que se tiene en la literatura de fasores es de 1945, que es súper curioso. Yo cuando me documenté para esto me quedé alucinado. ¿Cómo que? Pues sí, hasta 1945 un tal MacLean, en un paper de Resonator Action Theorem, ¿vale? Publicado en Quarterly of Applied Mathematics, pues hasta ese momento no se había hablado de fasores, ¿no? Sin embargo, lo tenemos como... Bueno, seguimos, ¿no? Decíamos que la teoría de Steinmetz está basada en álgebra compleja, ¿no? Bueno, pues tiene limitaciones que lógicamente vienen del álgebra compleja. Lo primero, solo la podemos aplicar a circuitos en régimen estacionario senoidal, que tengan alimentación, lógicamente, puramente senoidal, y a cargas lineales. En cuanto hay armónicos, ya empezamos con los problemas. No puedo resolverlo de forma unificada, ¿vale? Sino que tengo que tirar un poco como de truquillo, para aplicar el teorema aplicando el teorema de superposición, hallar las tensiones de un armónico por separado con las corrientes, etc. Bueno, alguien puede decir, oiga, que es normal que emplear el teorema de superposición, pues no es tanto truco, ¿no? Pero bueno, el hecho cierto es que no es posible hacerlo de forma nativa, ¿no? Por tanto, si hay varios armónicos presentes, ya sea en la tensión o la corriente, ya no hay forma de calcular nada, ya que los números complejos están limitados a 2 dimensiones y no puedo hacer nada más, ¿vale?
Lo gordo viene ahora, y es que a causa de la limitación en dimensionalidad de los complejos, no tengo forma de calcular potencias correctamente. Fijaros, si tengo una tensión y corriente que dan lugar a una potencia instantánea como esa de ahí, ¿vale? Tengo una tensión no senoidal y una corriente no senoidal y me sale esa potencia. ¿Cómo lechuga calculo yo la potencia compleja de eso? No se puede hacer, no está definido, no se corresponde con la realidad física. Así que nada, no sé si eres muy consciente de estas limitaciones de los números complejos, pero ahí están, ¿vale? Así que vamos a intentar resolver esto con álgebra geométrica, ¿vale? Una tarea ambiciosa, pero bueno, creo que merece la pena. Así que empezamos por lo más básico. Primero, vamos a caracterizar nuestra señal eléctrica. Para ello, definimos pues cosas que lógicamente son de utilidad para el ingeniero eléctrico. Es que, mire usted, las señales son periódicas, por lo menos periódicas. Y si son periódicas las puedo poner de esta manera, como, bueno, pues en formato de un desarrollo en Fourier, ¿no? Claro, esto, si lo pensáis bien, ponerlo de esa forma, básicamente lo que estoy diciendo es que hay una base vectorial de funciones. Igual que existe la base vectorial en espacio euclidio, lo que he puesto antes, el ∇1, el ∇2, el ∇3, que son ortogonales, pues ese concepto existe también en matemáticas, que se llaman bases vectoriales de funciones. ¿Quién es la base vectorial del espacio de Fourier? Pues esta tropa que veis aquí. El 1, coseno, seno, coseno de 2t, coseno de 3t, hasta el último armónico. N es el armónico, ¿vale? Así que genial. Pues resulta que aplicando Fourier, pues somos capaces de descomponer una señal y esa señal pues tiene unas coordenadas dentro de una base vectorial de funciones, ¿vale? Y como digo, las funciones de un espacio L2 de Hilbert integral de energía finita, que eso es un buen trozo, una buena formalidad matemática, ¿no? Pero claro, hay que ser serio, hay que darle un buen soporte a esto para que no esté cogido con pinzas, ¿no? Entonces, la clave aquí está en lo que se conoce como isomorfismo. ¿Qué es el isomorfismo? El isomorfismo es nuestro amigo, es un amigo genial, que nos ayuda constantemente en la vida diaria, ¿vale? ¿Y cómo nos ayuda? Pues básicamente lo que nos dice es que cada vez que intentamos comparar situaciones y nos referimos a ellas así en plan de, oye, es que esto es lo mismo que me pasa a mí, pero en otra cosa no sé qué, es lo mismo, tal, todo lo intentamos comparar. Bueno, pues el isomorfismo matemáticamente lo que hace es eso, es decir, oiga, que tiene usted funciones que son coordenadas por una base, pues mire usted, isomorfismo al canto, espacio euclidio, coordenadas con una base. Entonces, todo lo anterior me permite decir que cualquier espacio vectorial es isomórfico al conjunto de las funciones finitas, que es un poco lo que buscaba. Entonces, este rollo matemático lo que me viene a decir es que su señal periódica, que es la que tenemos nosotros en ingeniería eléctrica, haga el desarrollo de Fourier y las coordenadas son sus coordenadas en el espacio geométrico. Ya estamos en nuestro espacio vectorial. Ya podemos empezar a aplicar la álgebra geométrica, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos la transformación de espacios de manera más detallada, ¿vale? El coseno, bueno, el escalar, pues base ortogonal mu sub 0. El coseno mu sub 1, es decir, voy haciendo un isomorfismo, una relación biyectiva para que mis 2k más 1 bases que tengo aquí, pues las paso a mis 2k más 1 bases euclidias vectoriales. Ejemplito. Tensión, 230 raíz de 2 coseno de omega t más 35. Pues aplicando los senos y los cosenos, ya sabéis, suma, resta tal y cual, tiquití, tiquití, el coseno de omega t más 35 es el coseno de 35, coseno de omega t. Y claro, amigos, es que coseno de omega t por raíz de 2, según esta tablita, es mu sub 1, pues mu sub 1. Y el seno de omega t raíz de 2, según esta tablita, mu sub 2, pues mu sub 2. Así que una señal en el dominio del tiempo, vector geométrico. Y lo hago por dos razones. Primero, porque esta señal se puede expandir, como he hecho aquí, en un espacio vectorial de funciones. Y segundo, porque tengo una relación biyectiva 1 a 1 entre las bases y los vectores geométricos del espacio euclidio. Esto, si lo entendemos, es la clave, ¿vale? Otro ejemplillo. Paco, esa V es el fasor, ¿no? Esta V de aquí es la señal del dominio del tiempo y esto lo vamos a llamar fasor geométrico. Le vamos a poner ese nombre. O vector, como queramos. Yo prefiero llamarle vector. Pero en dos dimensiones que estamos, es el fasor de toda la vida. Esto, si lo pones en fasor, aquí este mu sub 1 sería quitarlo y esto sería la parte real y esto sería la parte imaginaria.
Sí. ¿Vale? Tan sencillo como eso. A ver, esto es un diagrama 2D, esto es cartesiano, Descartes. Un eje, otro eje. ¿Qué pasa? Que yo con complejos a esto le tengo que llamar parte real y a esto le tengo que llamar parte imaginaria. En geometría le llamo mus1 y mus2. Simplemente. ¿Vale? Entonces, a esto le voy a llamar vector, ¿vale? Yo prefiero llamarle vector, no quiero llamarle fasor. Vector. Porque es como le llamaba Steinmetz, entre otras cosas, ¿no? Otro ejemplillo. Venga, señal no senoidal y que además tiene continuo. Esto, pues en complejo hemos terminado. No podemos representarlo. ¿Vale? No podemos, directamente. Venga, pues aquí cojo mis senos, mis cosenos, empiezo a operar y termino en esto. Termino en un vector que tiene pues, la parte de continua, que la expreso con esta dimensión. La parte vector mus1, mus2 para armónico 1, ¿vale? Aquí lo tenéis, armónico 1. El coseno de 3 omega t, que sería un coseno, pues no sale aquí, pero sería mus5, mus6, justo mus5, ¿vale? Que es para el coseno. Y el coseno de 8 omega t, uy. Vale, sí, aquí hay una cosa importante de la notación que lo tengo que decir. 8 por 2 son 16, el seno sería 16, el coseno sería 15. Esto tengo que ponerlo entre paréntesis para que nadie me pueda decir que ha puesto usted el bivector 1,5. Es un problema de notación, no es problema computacional, porque luego cuando esto lo metes en una computadora, lógicamente él sabe que es cada cosa. Pero sí es cierto que si esto no lo tienes claro en notación, o bien pones una coma para decir que es un bivector 1,5, o bien indicas que esto es el vector 15. Pero alguien que no lo sepa puede pensar que esto es el bivector 1,5 y no. Me estoy refiriendo al vector 15, ¿vale? Que quede claro eso. Bueno, una vez que tenemos la forma de presentar el dominio geométrico... Una preguntilla, Paco. Perdón, dime. Esa es la matriz de Clark ya directamente, ¿no? No. Aquí todavía no hemos entrado con Clark. Aquí simplemente lo único que estamos haciendo es poner una señal en el dominio del tiempo, régimen estacionario senoidal, régimen estacionario periódico no senoidal, ponerla en el dominio geométrico. Y esto es un vector geométrico que no está en el Pero dominio. eso luego lo que haces con Clark, ¿no? Tú tendrás una señal fundamental de una cierta Clark, frecuencia. lo vamos a hacer de otra manera, Ignacio, lo vamos a hacer más adelante, lo vamos a hacer de otra manera. Ahora mismo estamos... Me callo. No, quiero decir, no, si vas bien, pero quiero decir, para no liarlo, que una de las cosas que iba a decir después, el álgebra geométrica se aplica tanto a fasorial como a instantáneo. Lo que estoy explicando ahora mismo es fasorial, el concepto fasorial, frecuencial de toda la vida. Luego explicaré el instantáneo. Pero que es la misma filosofía, ¿vale? Pero esto ahora mismo estamos en régimen estacionario permanente, senoidal o no senoidal, ¿vale? Pero no, todavía no metáis a Clark aquí de por medio. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a hablar ya de cosas, circuitos por todos lados. Venga, mi circuitillo, aquí lo tenemos. La ecuación diferencial del circuitillo, está muy tonta, muy facilona. Y claro, dice, oiga, ¿cómo pasa el dominio geométrico esta ecuación diferencial? Pues tiene usted que aplicar esto. ¿Y qué es esto? Que parece aquí un rollazo. Pues os lo voy a diseccionar, fácil. ¿Os acordáis lo que significa derivar con respecto al tiempo en el dominio fasorial? Pues derivar con respecto al dominio del tiempo es multiplicar por j, ¿verdad? ¿Quién es j en álgebra geométrica? El bivector mu. ¿Y por qué tiene este subíndice? Porque resulta que, a diferencia del dominio fasorial complejo, donde hay una j para todo el mundo, seas el armónico que seas, siempre tienes la j. En álgebra geométrica, en función de qué armónico eres, en función de qué k eres, tienes un bivector diferente. Pero la función es la misma. Derivar es multiplicar por el bivector. Bueno, por supuesto también por el k omega, ¿vale? Que esto ya sabéis que va de serie. E integrar es dividir por j, en este caso por el bivector, y por k omega. Que como el inverso del bivector es el mismo, pero cambiado de signo, pues lo tengo puesto aquí arriba. Claro, el inverso de j, ¿cuánto es? Pues menos j. Pues es que es la misma película. ¿Vale? Entonces la derivada y la integral en el dominio del tiempo se transforman al dominio geométrico, pues tal cual la estáis viendo. ¿Vale? Derivar, multiplicar por el bivector. E integrar, pues dividir. ¿Vale? Si lo particularizo para el caso de, digamos, un solo armónico, ¿vale? Por eso aparece aquí un 1, pues esto es mu 1, 2 por omega. E integral sería 1 partido mu 1 de omega, esto de aquí. Vamos, el famoso j omega de toda la vida, ¿vale?
Y aquí igual, ¿vale? Menos J partido omega. Falta la L y la C, que la vamos a sacar ahora mismo. Bueno, pues esta ecuación de aquí la paso a geométrica y saco la ley de Kirchhoff geométrica o ley de Kirchhoff generalizada en geometría. De tal forma que la tensión geométrica, el vector de tensión geométrica es proporcional al vector de corriente geométrica. ¿Quién es la constante de proporcionalidad? Pues coño, pues la impedancia, si esto lo sabemos. ¿Y cuánto vale la impedancia? Pues R más JL omega, pues mu 1, 2 L omega, más 1 partido JC omega, 1 partido mu. Todo igual que siempre. Podemos ponerlo de esta manera, con la J fuera, con el bivector fuera, incluso hasta podemos ponerlo en polar. Fijaros qué chulo. Módulo, que es el módulo de la impedancia, elevado a J omega, no, perdón, aquí me falta la omega, J phi, bueno, es que he puesto, aquí me he equivocado. Esto es, bueno, sí, es phi, perdón, está bien, es el ángulo, ¿vale? El ángulo que sería, pues como siempre, hacemos el triángulo de impedancia y hacemos parte imaginaria partido parte real, pues parte bivector partido parte escalar, arcotangente de eso, pues es el ángulo. Pero todo exactamente igual que en los complejos. Lo único que hemos cambiado de notación, no tenemos J, sino que tenemos mu 1, 2. El mu 1, 2 eleva al cuadrado, o sea, elevado al cuadrado es menos 1, pues coño, igual que la J. Si estuvieras ahora en el armónico 3, todo sería exactamente igual, pero esto sería Z3 y esto sería, pues el armónico 3 sería el mu 5, 6, ¿vale? En vez de ser mu 1, 2, sería mu 5, 6 y esto sería Z3, la impedancia que tiene a nuestro circuito en el tercer armónico. Vale, una vez visto esto, podemos representar la tensión y la corriente en el dominio geométrico. Nos queda por ver qué pasa cuando operamos con dichos vectores. ¿Qué pasa si los multiplico? Pues que me sale, como no puede ser de otra manera, la potencia geométrica. M es igual a U por I, producto escalar por producto wedge. Parte escalar, parte bivector. Y fin, todo bien ordenadito. Fijaros que aquí solo tenemos un término bivector. Cuando solo hay un armónico puramente senoidal, pues solo hay un bivector. ¿Alguien sabe a qué se corresponde esto en nuestra álgebra tradicional? Pues ya lo he dicho antes. La reactiva. Activa, reactiva. Exactamente igual. Biyección, 1 a 1, todo exactamente igual. Creo que esto ayuda bastante a poder entender un poquillo el asunto. Entonces, un tema interesante a efectos prácticos en ingeniería eléctrica es el cómputo de la norma, de la potencia compleja o la potencia aparente. Por supuesto, en general, pues también podemos calcular la norma, ya lo sabemos. Esta fórmula ya la hemos visto, sustituimos M por su valor, U por I reverse. El reverse lo que hace es que te tienes que traer la I delante reverse y la U reverse se queda así, es decir, intercambian los órdenes. Pero claro, el reverse de un vector es el mismo. Aquí lo tenemos. I por I es I al cuadrado, el módulo al cuadrado, y U por U, por tanto, numerillo que sale fuera, y U por U es U al cuadrado, numerillo, raíz cuadrada, U por I, coño. Pues la expresión de la potencia aparente. Exactamente igual, todo exactamente igual. Para el caso senoidal, de hecho, es que algún PP que hay por ahí enviado te lo dicen los revisores, dice, joder, es que usted no aporta nada. Hombre, coño, pues que por algún sitio tiene que empezar a explicar la teoría de circuitos, pero por lo menos que vea usted que es que todo es lo mismo. Pues claro, pues es que el álgebra de los números complejos es una subálgebra de la álgebra geométrica, ya lo hemos dicho 20 veces. Vale, pues vamos a darle valorcillo a esto. Pongo mi vector con sus coordenadas y lo multiplico, tiquití, 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 que es U1 y 1, U2 y 2, pues esto es la potencia activa. Y esto es la potencia reactiva. Exactamente igual que siempre, ¿vale? Norma de la potencia aparente S, aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, voy un poco rapidito porque esto es facilón. Aquí es donde viene la chicha y es el gran aporte que hace la álgebra geométrica. Circuitos no senoidales. Por ejemplo, una tensión no senoidal que puede ser esta que estoy poniendo, donde pues tengo, no senoidal quiere decir que tengo, pues no sé, un puñado de términos. ¿Cuántos términos? Pues según el conjunto K, pues no sé, igual tengo 7 términos de 7 armónicos diferentes, que no tienen por qué estar en orden, por supuesto, pueden ser cualesquiera. La corriente, 3/4 de lo mismo. Es más, el conjunto de armónicos de la corriente no tiene por qué ser el mismo conjunto de armónicos que la tensión. Aquí lo represento gráficamente. Oiga, el conjunto de los armónicos de la tensión no tiene por qué ser el mismo que el de la corriente. Habrá algunos que coincidirán, eso sí. Bueno, ¿cuánto vale la potencia aquí? Pues esta expresión, que bueno, la notación matemática al principio echa para atrás, pero lo entendemos muy fácil. ¿Quién va a producir un escalar? ¿Quién va a producir potencia activa?
Pues solo los armónicos de tensión y corriente que coincidan en P, los que son comunes. Solo esos producen potencia activa. Esto ya lo sabemos. Si yo tengo una tensión senoidal y una corriente no senoidal, todos los armónicos que no estén en la tensión, esos no producen potencia activa. ¿Y quién es todo este mamotreto? Que es donde está la gran novedad de la álgebra geométrica. Pues son todos los productos cruzados entre tensiones y corrientes de diferentes frecuencias. Más, importante, ¿vale? Más los productos cruzados de tensión y corriente que siendo de la misma frecuencia están en cuadratura. Por tanto, aquí dentro está la reactiva de toda la vida. Pero además de la reactiva de toda la vida está también los términos de productos cruzados de armónicos, que eso no se pueden hacer en complejos. Señores, hasta el año 2008-2009 que salió el primer paper, nadie podía calcular esto. Sí, en el dominio del tiempo lo tiene, pero en el dominio transformado complejo, que es vital, pues no lo tiene. Bien, ejemplito rapidito porque si no, no me da tiempo. Un caso de una tensión no senoidal, ya estáis viendo que tiene armónico 1, armónico 2 y armónico 3. Corriente, también no senoidal, que tiene 4 armónicos. La he puesto para que tenga 3 armónicos que coinciden y un cuarto que no. Pues si hacéis el producto geométrico, fijaros el bicharraco que sale. Esto, a ver, esto es como cuando en clase de circuitos nos ponía el profesor a resolver un circuito con una matriz de 4x4. Dice, mire usted, esto lo hacemos más la, que es que resolverlo a mano, todo lo mismo, esto se hace en el ordenador, lógicamente. Pero el resultado tiene la potencia activa que sale como un escalar, que es el producto escalar de este con este y este con este. Este, como no tiene tensión con el que hacer el escalar, pues no da producto, o sea, no da potencia activa. Los términos en rojo son la potencia reactiva y que tienen un patrón. El patrón es 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Es decir, dentro del mismo armónico, porque aquí estoy dentro del mismo armónico, las cosas que tenía en cuadratura, lo que tiene el 1 en tensión y lo que tiene el 2 en corriente, o lo que tiene el 2 en tensión y lo que tiene el 1 en corriente. Se suma y esto es la reactiva del armónico 1. Esto es la reactiva del armónico 2 y esto es la reactiva del armónico 3. ¿Y el resto qué son? Pues cosas que son interacciones entre armónicos y que lógicamente van al cajón desastre de lo que llamamos, se ha venido en llamar potencia de distorsión, que no es exactamente la misma definida en potencia tradicional, pero digamos es una distorsión geométrica. Esto es porquería, esto lo único que nos está produciendo son problemas y que venga corriente que yo no quiero. Bien, os la pongo aquí otra vez la misma expresión y os calculo normas. ¿Cómo se calcula la norma? Pues muy fácil. Cojo esto en el ordenador, lo multiplico por el reverse y le hago la raíz cuadrada. O bien, le hago la norma a la tensión, le hago la norma al vector de corriente, lo multiplico, ¡pum! Y esa es la potencia aparente. Cosas que estaba esperando la gente. Oiga, ¿y el factor de potencia? Pues muy fácil. Coge usted el valor escalar y divídalo entre la norma. Este es el factor de potencia de su sistema. Y finalmente la reactiva, que hay gente que si no ve la reactiva de Budeanu, por eso tiene esta B aquí, ¿vale? Budeanu es el ingeniero rumano que definió la reactiva en su momento. Si no ve la reactiva, le da un faratute. Pues coja usted los términos en rojo, ¿vale? Coja su coordenada y súmela. Esto es la tradicional potencia reactiva, que está, por supuesto, más que en discusión. No sé si sois conscientes de toda la problemática que hay en teoría de potencia. Nadie se pone de acuerdo. Porque ¿cómo te va a poner de acuerdo si tiene una herramienta que no vale? Aquí ya sí tengo algo que puedo unificar y que puede ser extendido a cualquier dimensión, con cualquier armónico. ¿Tiene usted 50 armónicos? Pues le saldrán a usted aquí 100 valores de tensión, 100 coordenadas de corriente, 100%, pues le saldrán a usted 10.000 términos. Pues muy bien, el ordenador se los come. Pero tiene usted desglosada y acomodada cada una de las potencias a las que da lugar el sistema. Venga, Linear Transformation, que esto sí que os va a gustar más. Bueno, dejamos atrás la teoría de circuito y potencia en régimen estacionario y pasamos ahora a las transformaciones lineales, ¿vale? Esto es algo que se viene haciendo hace 100 años, ¿vale? Esto no es nada nuevo, la gente lo viene haciendo hace muchísimo tiempo, ¿vale? Los trabajos pioneros, Fortescue, Park, Clark, Fortescue, acordaros, componentes simétricas en el dominio de la frecuencia, porque las componentes simétricas se definen en el dominio de la frecuencia. Y sin embargo, la señora Clark coge y partiendo del dominio de la frecuencia manipula eso y sale una cosa que solamente, en vez de tener números complejos, solo tiene números reales y que puede computarse en el dominio del tiempo. Además, de forma instantánea. Igual que le pasa a Park, ¿vale?
Y bueno, por supuesto, súper usado en máquina eléctrica, type filtering, power light transmission, en puñadas de cosas, ¿no? Claro, todas estas jergas y todas estas líneas transformation, ¿qué tienen en común? Porque siempre estás hablando de geometría, siempre tienes términos geométricos, que si proyección, ortogonalización, rotación, en fin, todo geometría, pura y dura. Entonces, estás haciendo geometría en ingeniería eléctrica. Lo intuyes, lo sabes, sí, lo sabes, pero ¿cómo, lechuga, trato yo eso desde un punto de vista geométrico? Y me empiezo a quitar álgebra de en medio, que las matrices, vaya tela, ¿no? Bueno, pues usa álgebra geométrica que te va a unificar toda esa historia, ¿vale? Y aquí os pongo, si me hacéis caso, no vais a usar nunca más matrices ni números complejos. Podemos vivir sin ellos, ¿vale? Y aquí es cuando empiezan los problemas. Ojito que a partir de ahora vienen curvas, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué se suele usar normalmente en ingeniería para que los problemas sean sencillos de resolver o de controlar? Pues tradicionalmente aplicamos transformaciones lineales, basadas en matrices, que es un tema puramente algebraico. Por ejemplo, transformada de Clark, también conocida como transformada alfabeta. Aquí la tenéis para el caso trifásico. Nos plantan una matriz y ahí cada uno que se la apañe, que arre como pueda, ¿no? En fin, pues te lees los artículos científicos, los famosos papers, ¿vale? Acordaros del valle algebraico por el que tenemos que pasar, con que están los monstruos, y más o menos te enteras para qué son útiles, su fin específico. Pero claro, luego empiezan a venir las tortas, la transformada de Park. Aquí la tenéis. En teoría, pues esto sí, es una transformación lineal para simplificar nuestro sistema inicial, pero es que el álgebra así de buena primera, pues, ¿no? Es decir, oiga, mire usted. Al final, pues bueno, claro, de tanto leer, dice, no, hombre, claro, es que estas matrices, si las diagonalizas, al diagonalizarlas, pues todos los términos cruzados, lo que le llaman los cross-couplings, pues como que va desapareciendo y claro, y las matrices se operan fácil. Pero es que el objetivo ha sido ese, es decir, oiga, como tiene una matriz muy compleja y quiero operar y elevar la matriz al cuadrado y multiplicar un coñazo, voy a diagonalizarla, que ahí sí que hay un aparato potentísimo para trabajar con matrices diagonalizadas. Todo se hace mucho más sencillo. Entonces, pero el planteamiento siempre es algebraico. Te plantan eso y dice, ¿y qué el teta? ¿Y qué esto? Y bueno, ¿y aquí por qué raíz? ¿Esto por qué? Pues vamos a ver el por qué. Y todo sale de consideraciones geométricas, ¿vale? Fijaros, podemos subir de dimensiones. Y aquí es donde ya directamente pues, nos da el ataque cardíaco. Porque, por ejemplo, ¿cómo es la matriz de Clark cuando tenemos un sistema de n fases eléctricas, ¿no? Es decir, con n dimensiones. Pues ahí lo tenéis. Os lo dejo en la pantalla unos minutillos y luego lo comentamos, porque que casi no me cabe ni en la presentación. Nuestros amigos de Málaga pues nos podrán decir qué ha supuesto para ellos este asunto en su vida, ¿no? Es decir, cuando se lo presentaron por primera vez, que digan la verdad ahora mismo, ¿vale? Que no se escondan, que digan lo que pasó. Pues mire usted, en fin, coñazo. Total, que viene la pastillica. Toca decidirse. ¿Qué queremos? ¿Pastillica azul? ¿Pastillica roja? La roja, pues puramente algebraica, ¿vale? ¿vale? Que os aseguro que si la tomáis con cantidad de ingente de agua, al final pasa. Porque es que, bueno, sí, todo al final pasa. Pero sin embargo, el azul, pues ya os digo yo que bueno, se deshace en la boca y sabe a fresa, ¿vale? Y con eso lo digo todo. Entonces, el truquillo está aquí en pensar de un punto de vista, pues, mucho más geométrico y bueno, vamos a ir viendo qué pasa, ¿no? Entonces, todo pasa por entender que las tensiones y las corrientes son vectores en un espacio geométrico. Aquí lo pinto, ¿vale? Para un sistema trifásico, voy a coger mi tensión y la voy a pintar geométricamente. ¿Y qué quiere decir cada una de estas cosas? Pues mirad, cada V sub lo que sea que haya ahí, V sub A, V sub B, V sub C, es la tensión instantánea de cada fase. Mus 1, mus 2, mus 3, puesto que estoy en un sistema trifásico, ¿vale? Voy a empezar por ahí. Pues tengo tres dimensiones, pues VA, VB, VC, pues la famosa VR, VS y VT. Y las corrientes, pues 3/4 de lo mismo. Así que tengo tres fases, tres dimensiones. Y esto, como digo, son valores instantáneos. Ignacio, aquí ya sí vamos a empezar a meterle mano a los valores instantáneos, ¿vale? Todo lo que hemos visto hasta hace un ratillo eran valores en estado estacionario, que por coherencia pues tengo que explicarlo, ¿no? Aquí tenemos los vectores. Mi vector de tensión, mi vector de corriente, ¿vale? Con sus coordenadas correspondientes. Aquí tendríamos las proyecciones en este plano, pero bueno, son las coordenadas. En mus 1, mus 2 y mus 3. Claro, esto es bastante relevante y tiene interés, por ejemplo, para temas de control. Las trayectorias, lógicamente, están definidas por el carácter de la tensión y la corriente. Ya os digo yo, si son senoidales, las cabezas de esos vectores hacen trayectorias circulares. Curioso. Hacen trayectorias circulares. Claro, tened en cuenta que esto que os he pintado es una foto para este instante concreto.
Pero cuando tú lo dejas que esto dé una vueltecica, que se dé un periodo, si pudiéramos dibujarlo, que no me ha dado tiempo a hacer la animación, pero veríais cómo la cabeza del vector v y la cabeza del vector y, si es perfectamente senoidal, ¡pum!, ha hecho un círculo. Si son desequilibrados, pues hacen elipses. Y si llevan armónicos, lógicamente, pues un círculo rizadillo. Entonces, este tema pues, es bastante interesante, de verdad. Aquí es donde a mí me gustaría que los compañeros de Málaga cogieran ideas sobre todo el tema de control. Yo no soy experto en la materia, ¿no? Entiendo los PI y con dificultad, pero veo que el tema de las trayectorias pues da lugar para un control geométrico. Tú estás pendiente de a ver si tu trayectoria es circular o no circular, o si tu trayectoria sigue una determinada trayectoria predefinida o no la sigue, ¿no? Es decir, pero son trayectorias en definitiva. Si queremos escalar a más dimensiones, pues muy fácil, solamente hay que añadir más términos. ¿Qué pasa? Pues que no las voy a poder visualizar tan bonitas como aquí, pero eso a un ordenador le da igual, él computa y arreando, ¿no? Entonces, una tensión hexafásica, por ejemplo, pues sería un vector, digamos, que vive en un espacio de 6 dimensiones y que tiene pues sus 6 componentes, desde mus1 hasta mus6. En caso de estar equilibrado, pues en vez de describir circulitos, describe hiperesferas en un subespacio, o hipercírculo, mejor más hiperesfera, hipercírculo, ¿no? En un espacio de 5 dimensiones. Oye, es que esto de la hiperesfera, olvidaros del nombre, da igual, no nos metamos en ese tema. Que describe una trayectoria y esa trayectoria pues la puedo caracterizar. Bien, bueno, vamos a estudiar un caso facilón. Sistema trifásico balanceado con alimentación simétrica, que este se va a entender al tirón, ya veré. Entonces, la idea es que haciendo una reducción de dimensionalidad vamos a apreciar la simpleza geométrica de Clark. Os voy a sacar ahora Clark simple y llanamente por consideraciones geométricas. Y la clave está en decir, oiga, es que usted ha dicho que V es VA mus 1, VB mus 2 más VC, V3. Pero claro, que según Kirchhoff, sistema trifásico equilibrado, VA más VB más VC valen 0, con lo cual VC lo puedo despejar y me sale esto. Bueno, pues si reordeno términos, veo que mi vector solamente tiene 2 coordenadas. ¿Vale? Solamente tiene 2 coordenadas. VA y VB en esta nueva base es 1, es 2. Y aquí os lo pinto todo. Siempre he dicho que intuición geométrica. Pues mire usted, ¿dónde está S1? S1 está aquí. Bueno, por supuesto, parto de mus1 que está aquí, mus2 que está aquí, mus3 que está aquí, ¿vale? Entended que estas 3 cosas son ortogonales y que la perspectiva que he elegido pues es esta, ¿no? ¿Quién es S1 y S2? Pues este es S1 y este es S2. He cogido y paralelamente estos 2 vectores me los he llevado a este punto. Y aquí está E1 y aquí está E2. Bueno, pues estos 2 vectores expanden todo el espacio este que veis aquí, que está esta elipse, este espacio que llamo K, que le he puesto el nombre de espacio de Kirchhoff. Y resulta que todos los vectores de tensión, todos viven en este espacio. Porque así lo dice este, ¿no? Dice, oiga, que su vector V, que inicialmente estaba en un espacio tridimensional, realmente no se sale del corral, está siempre en este plano, expandido por estos 2 vectores. Bueno, pues el siguiente paso consiste en decir, pues mire usted, estos 2 vectores que pinta usted aquí, pues no son ortogonales. A pesar de que, digamos, expanden este espacio, no son ortogonales. Y yo quiero cosas ortogonales porque me sirven. Pues vamos a utilizar una cosa que se llama Gram-Schmidt, que esto lo conoce todo el mundo en álgebra lineal, que es un metodillo muy tonto que consiste en decir, voy a construir una base ortonormal a partir de S1 y S2. ¿Cómo la construyo? Pues primero, venga, el S1 lo dejo tal cual. Este va a ser uno de mis vectores base y el otro pues va a ser lógicamente perpendicular a él. ¿Y quién es perpendicular a él? Pues este es C2'. Por la perspectiva parece que no lo son, pero bueno, os he puesto este simbolillo para deciros que estos son perpendiculares, ¿vale? Estos que hay aquí en estas direcciones son perpendiculares. Y lo último que me queda es hacer C1' y C2', que ya son ortogonales, hacerlos ortonormales. Y los tengo aquí, ¿vale? Que es dividir por su módulo. Y estos 2 vectores C1 y C2, que son estos, son 2 vectores ortogonales que viven en este espacio bidimensional y que expanden, pues este subespacio que digo, y que es en el que están todas las tensiones. Entonces, ¿por qué cojones tengo que usar yo 3 coordenadas si cuando puedo hacerlo con estos 2 vectores C1 y C2 y solo con 2 coordenadas? Solo con la coordenada visual. En cuanto encuentre cuánto vale S1 y S2, pues miel sobre hojuelas. Tengo que hallarlos, pues aquí los tenéis, ¿vale? Bueno, esto no es S1 y S2, ¿vale? C1 y C2 son los que, digamos, he encontrado después de hacer el proceso de ortogonalización. Pero con estos 2 me va bien, porque expando todo el espacio. Como se suele decir, it's a rotation, stupid. Vamos a ver, muchachos, que esto es una rotación. Esto es lo que tenemos que sacar de
de conclusión. Y aquí tenéis 3 figurillas, que vamos a ver si soy capaz de enseñaroslas bien. Vale, por aquí para arriba. ¿Qué es lo que os quiero representar aquí? Pues fijaros, os quiero representar que este es Musu 1, este es Musu 2 y este es Musu 3. Es decir, es mi base original en el cual tengo definida mi tensión. ¿Y yo qué es lo que he hecho? Pues he ido aplicando rotaciones. Musu 1, que antes estaba aquí, lo he llevado ahora a aquí. A través de esta rotación lo he llevado a CSU 1. Y básicamente lo que he hecho ha sido rotar alrededor de este plano. Un ángulo, y aquí tenéis los ángulos. Todo esto lo puedo calcular, ¿no? No lo pongo por no enmarranar esto, pero se puede calcular. ¿Con qué? Pues con rotores geométricos. Entonces, con esta rotación me llevo este vector a aquí. Esto para no hacer una mega figura, he puesto ahora que la rotación del verde, es decir, como mu sub 2 me lo llevo a donde está C sub 2, lo hago con esta rotación, alrededor de este plano. Y aquí tenéis el bivector, este es el bivector. Y esta es la normal a esa bivector, porque como estoy en 3D, pues sí la puedo poner, ¿vale? Y finalmente me queda la última rotación, que es la rotación de C sub 3, que es el ortogonal a estos dos. Fijaros que C sub 3 no lo he calculado explícitamente, pero es que es muy fácil. Si tengo C sub 1 y C sub 2, ¿quién me queda? Pues el ortogonal a estos dos. Pues este, fijaros, es el resultado de rotar mu sub 3 a aquí. Y lo roto alrededor de este plano, ¿vale? Y aquí tenéis el ángulo de rotación. Así que rotación a punta pala. Y dice, oiga, es que ha empleado usted como 3 rotaciones para llevarse cada vector a su sitio. Pues señores, en álgebra geométrica se puede hacer con una sola rotación. Y es como si estuviera rotando un sólido rígido. ¿Quién es el sólido rígido? Pues el sólido rígido es mi sistema de referencia, que el musu 1, musu 2 y musu 3, que lo pinto aquí con el cubo rojo. Este cubo rojo lo puedo rotar, ¡pum!, a este cubo verde. Y hay una única rotación, como sólido rígido. Y lo hago a través de este plano que hay aquí, ¿vale? Este plano azulito. A ver si se puede ver bien. Mira, en negro tenéis la base original, musu 1, musu 2 y musu 3. Y en rojo está la base girada, que es el cubo verde. Y todo eso se ha girado alrededor de este plano, con un rotor. Y esta es la expresión del rotor. Aquí tenéis el bivector, el plano azul, ¿vale? Y este es el ángulo de rotación. Es decir, que un ángulo de 28 y pico, perdón, el doble, 50 y no sé cuánto, es el ángulo de rotación. El vector este lo proyecto en el plano, giro, lo subo. El vector negro lo proyecto al plano, giro, subo. Y el vector que me queda, que es este, ¿verdad? No, perdón, el negro este de aquí, proyecto al plano, giro y subo. Ya tenemos la rotación. Aquí en esta figurilla lo tenéis incluso más fácil, porque es la misma que esta de aquí, pero más simplificada. He quitado cosas. Solamente he dejado el plano de rotación, el eje perpendicular al plano de rotación y cómo las puntas de cada vectorcillo giran un ángulo que está puesto en color, ¿vale? Para diferenciar, ¿vale? Aquí tendríamos el centro de giro, como el musu 1 lo giro a C sub 1, el musu 2 a C sub 2 y todo es el mismo ángulo phi, ¿vale? 56,6. Este es el plano de rotación, que es el bivector, y aquí tenéis la normal. Entonces, ¿cómo computamos la rotación? Si os interesa, pues con esta formulilla, que para 3 dimensiones es la única fórmula que se puede hacer analítica. ¿Por qué? Porque las 3 y 2 dimensiones son las únicas dimensiones donde tenemos rotores simples, es decir, donde solo hay bivectores. Cuando subimos de dimensión, ya nunca más hay rotores simples, pero bueno, hay un procedimiento muy sencillote. ¿Y cómo se aplica la rotación? Muy fácil, y aquí está lo que tú preguntabas, Ignacio. El vector v lo metes en un sándwich de rotación y tienes un vector ya en coordenadas Clark, ¿vale? Es un vector 2D donde sus coordenadas son los tradicionales alfabetas. Haces tus cuentecillas en el dominio alfabeta y ahora ¡pum!, lo rotas en sentido inverso, con lo cual intercambias el rotor y esto te lo gira, te lo rota otra vez a los valores por fase, que vuelva a ser un vector 3D, porque no olvidemos que todo el mundo vive en un espacio 3D. Todo el mundo vive en un espacio 3D. Lo que pasa es que cuando rotas al vector v y lo dejas en coordenada de Clark, hay una base, la tenemos aquí, hay una base que es la base C1 y C2, que solo tiene 2 componentes, porque la tercera, que sería la que está aquí perpendicular y que no la tenéis pintada, pues no me vale para nada, porque no hay componente homopolar.
No hay componente cero en un sistema balanceado, ¿vale? Más cosas. Bueno, esta la voy a pasar rápido porque esta no tiene interés, ¿vale? ¿Qué pasa si ahora tengo un sistema, he pasado del facilón al más complicado de todos, en trifásica, ¿vale? Asimétrico y desbalanceado, 3 fases y 4 hilos. Aquí tenéis la figurilla. Pues nada, pues lo que hago es que ahora pues tengo que trabajar con el desplazamiento del neutro, acordaros, ¿vale? La tensión U sub A entre neutro, B neutro más C neutro, pues ya no suma cero. Hay que sumar el desplazamiento del neutro, que es entre el neutro físico y el neutro virtual. Eso al final se resume en esta ecuación, que es la ley de Kirchhoff, pero considerando un sistema de 4 dimensiones, donde no le doy un papel predominante al neutro, que esto la teoría de Deppenbrock, FBD, Friese, Bouchot, Deppenbrock, es la que propone esto. Y diga, ¿por qué el neutro para usted tiene una relevancia especial? Si esto lo metemos dentro de una caja negra y yo no sé lo que hay aquí, y esto lo meto dentro de una caja negra y yo no sé lo que hay aquí, y los 4 conductores por fuera son exactamente iguales, ¿cómo lechuga va a saber usted lo que hay ahí dentro? Pues 4 hilos iguales, los trato a todos iguales y pongo la tensión de esos 4 hilos, 1, 2, 3 y 4, con respecto al neutro virtual. Sistema en 4 dimensiones. Entonces, el rotor que tengo que usar ya no es simple. Ahora fijaros, me sale un cuadro vector. Estoy en 4 dimensiones, tengo un escalar, 6 bivectores y un quad vector. Lo chulo es que ese quad vector es multiplicación de 2 vectores simples, que los puedo calcular también. Y aquí tengo mis 2 planos de rotación. Hago estas rotaciones en estos 2 planos. Transformación de Park. Pues iba a poner un vídeo que creo que os lo pondré el próximo día. Es que, ¿cómo vamos de tiempo? Por cierto, no sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien, Bastante vamos mal, divertido. no sé si preferís que deje esto y comienzo el próximo día 15-20 minutillos más que me faltan y lo digo más que nada por si tenéis que marcharos. Ignacio se tiene que ir. Quiero terminar tranquilamente lo que queda. Yo doy la clase en el laboratorio, es decir, que hoy los traigo al laboratorio, con lo cual yo es aquí, es decir, ¿Tienes 10 minutillos más no tengo que entonces, desplazarme. Ignacio? Si, Venga, puedes, vaya, si quieres seguimos. 5 minutitos más. Seguimos, venga, va. Perdón, voy a hacer aquí como no. Este vídeo que os voy a enseñar, si se reproduce, que siempre pasa lo mismo, parecido a algo que puso Mario, ¿no? Fijaros esos 3 puntitos que están dando vueltas, que dice, ¿esto qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Que es magia? Hombre, lo meto aquí y tal. Coño. Pues fijaros, que es el famoso sistema trifásico de tensiones instantáneo que puso Mario el otro día, ¿vale? Esas tensiones que son los puntitos instantáneas, desfasadas 120 grados entre sí, porque es un sistema trifásico equilibrado, y puestas 120 grados geométricos, porque esto en una máquina eléctrica están 120 grados geométricos, da lugar, paso un poquito para adelante, da lugar a nuestro famoso vector giratorio. Aquí solamente estoy poniendo el vector de tensiones. Si yo hago esto en mi sistema trifásico que os he dicho antes, geométrico, ¿qué es lo que he dicho que salía? ¿Qué es lo que hacía la cabeza del vector? Da vuelta. Pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que está proyectado sobre un plano, que ahora os mostraré esa proyección. Realmente, esto que estáis viendo aquí, este eje, este y este, es un sistema tridimensional visto desde arriba. Imaginaros que estáis viéndolo desde arriba perpendicularmente y lo estáis proyectando sobre un plano. Estos 3 ejes son nuestro mus1, mus2, mus3, que lógicamente no están en el plano, pero cuando los proyectas salen aquí. Y este vector que estáis viendo es el vector que está dando vueltas en el espacio, pero que también está dando vueltas en nuestro famoso plano de Kirchhoff. Lógicamente, aparte del vector de tensión, pues ya sabéis que en máquina eléctrica le gusta computar otras cosas, como el flujo de la máquina, y el flujo de la máquina pues está adelantado 90 grados, o atrasado, ¿no? Y sale otro vector también dando vueltas en el espacio geométrico, en otro plano, ¿vale? O en el mismo, ¿no? No sabría decirlo ahora mismo. Bueno. Pues idea geométrica, ¿vale? Pues Park no es nada más que dar, no es esa vuelta que está dando, eso es Park, ¿vale? Le meto ese giro. Lo que pasa es que ese giro ahora mismo, pues el ángulo, pues no es fijo, varía. ¿Cuánto varía? Pues depende del tiempo. Alrededor de un plano. ¿Qué plano? Pues tendré que determinarlo, ¿vale? Para el caso 4-dimensional, pues este rotor, digamos, son 2 rotores en 2 planos diferentes. Y cuando multiplico el rotor este
Vale, esto está mal. Esto debería ser el rotor de Clark. Vale, esta R está mal. Cuando multiplico el rotor de Clark, que lo hemos visto antes, por estos dos rotores, me sale la rotación de Park, la completa. Entonces, lo único que hago es poner en sándwich rotores, todo lo que quiero es rotar. Y así vamos rotando. Así es como se entienden las rotaciones. Y ya esta sí que es la última transparencia y termino. Me queda el asunto de proyecciones. Acordaros que acabo de decir hace un momento que todo lo que estamos viendo realmente era mu3, mu1 y mu2, que están así como si fueran por los tres así para arriba. Y yo estaba mirando desde aquí estaba mirando para abajo, ¿vale? Voy a ponerlo con la... Coño, le he dado, perdonad que le he dado donde no es. Pluma. A ver si me deja. Vale. Yo estaba mirando desde aquí para abajo. Y lo que estaba haciendo realmente era proyectar en el plano de Kirchhoff. Aquí tenéis los famosos ejes trifásicos. Y en este plano está dando vueltas la tensión. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de que yo proyecte esto aquí. O que le meta un giro, lo que más me interese. Puedo hacer las dos cosas. Puedo proyectar, puedo girar, puedo hacer toda la película que me dé la gana. Así que nada, aquí tenéis las conclusiones. Bueno, rápidamente, yo creo que más o menos lo tenéis claro. Tenemos una herramienta muy potente, vale para hacer ingeniería eléctrica, vale para hacer transformaciones euclidias que las podemos aprovechar pues para nuevas técnicas de control o para nuevas ideas que se nos ocurran, ¿vale? Que están basadas en ideas geométricas. Y con esto quedo a disposición del tribunal para cuantas preguntas estime oportuno. Espero que os haya gustado y perdonad por el tiempo, pero se me ha hecho encima. Bueno, Paco, muchas gracias. La verdad es que hacía bastante tiempo que no aprendía tanto en tan poco tiempo. A mí me ha encantado el tema, entiendo por qué te cautiva y, y además un poco, ¿te acuerdas lo que comentábamos? ¿Era contigo o era esta mañana? No, era esta mañana en otra reunión que teníamos. Que hablábamos de que la inteligencia artificial muchas veces decía, yo le he comentado la frase que decía, eh, para un martillo todos son clavos, ¿no? Todos se vuelven clavos, ¿no? Y entonces la gente, cuando tiene el martillo, ¿no? Ponían el ejemplo del niño de que empieza con un clavo, pero luego ya quiere aplicarlo para todo y empieza a machacar de toda la casa, ¿no? Porque le encanta el martillo. Entonces el martillo es la inteligencia artificial o el álgebra geométrica, ¿no? Entonces lo quieren aplicar a todo, ¿no? Entonces es importante aplicarlo, yo creo, en las cosas, digamos, donde realmente tiene sentido. Y, por ejemplo, la inteligencia artificial creo que tiene sentido en problemas que son realmente complejos, en los cuales no tienen soluciones triviales, ¿no? Y el álgebra geométrica yo creo que tiene sentido, aunque lo puedas aplicar, por supuesto, sistema trifásico, por ejemplo, pero tiene más sentido cuanto más complejo sea el sistema. Entonces, Sí. nosotros además tenemos bastante conocimiento del problema, con lo cual podemos, digamos, sabemos por anticipado lo que las matemáticas nos deben decir, ¿no? Por ponerte un ejemplo, tú me hablabas de armónico de tensión y de armónico de corriente, pero es que encima, si queremos jugar y queremos, digamos, complicarlo un poquito más, también tenemos los armónicos espaciales. Es decir, la fuerza, el flujo en el entrehierro no tiene por qué ser senoidal, también tiene armónico. Entonces, por ejemplo, una cosa que es conocida es que, por ejemplo, en una máquina de 5 fases, el primer armónico eléctrico con el primer armónico espacial te genera ese campo que da vuelta, ¿no? Que hemos visto en el vídeo. ¿Vale? El primer armónico eléctrico con el tercer armónico espacial no generan nada. El tercer armónico eléctrico con el primero espacial tampoco genera nada, pero resulta que el tercer armónico eléctrico con el tercer armónico espacial sí te generan ese par de tercer armónico del que hablábamos ayer. Entonces, estamos hablando de interacción de armónicos que no son solamente eléctricas, de tensión corriente. Mario, tú fíjate lo que estás diciendo. Estás diciendo que interaccione una tensión con algo que vive en el espacio físico donde nos movemos. Es decir, vamos, ¿eso cómo es? ¿Cómo que interacciona un dibujo animado con una persona real? No puede ser. Entonces, ahí es donde yo quiero que vosotros, en fin, os sintáis que Son estáis vectores ortogonales, tenemos que definir todavía qué es eso del armónico espacial de flujo en geométrica. Hay que decirlo. Sí, bueno, Porque eso cuando se vayan al espacio geométrico, cuando los dos se vayan al espacio geométrico, ahí ya sí pueden interactuar, porque los dos están en el mismo sitio. Te has metido en Matrix y ya en Matrix, pues todos hacen cosas. Bueno, lo que te quiero decir es que físicamente,
si tú pusiese digamos, un flujo que tuviese ese tercer armónico y le metiese un tercer armónico eléctrico, eso te daría algo. Entonces, interacción me refiero a eso, lo que saldría, ¿no? Digamos, de ahí. Pero sí, está claro que digamos que son mundos separados que el álgebra geométrica los puede unir. Mira, no me ha dado tiempo de decir una cosa para que veáis hasta qué punto estamos aplicando esto. Por ejemplo, todo el tema de Machine Learning que lo has comentado. Mira, PCA, que lo conocéis, Principal Component Analysis, que es una técnica de reducción de dimensionalidad, se puede hacer con álgebra geométrica, lo estamos haciendo. Estadística, probabilidad, redes neuronales, todo lo que son, bueno, por supuesto, imágenes, todo lo que son dimensiones, todo aquel científico que trabaje con cosas que tiene dimensiones, todo eso se están haciendo cosas de álgebra geométrica. Y las máquinas eléctricas tienen dimensiones, por tanto, te estáis obligados moralmente Así que tú fíjate que hablabas ahí en la transparencia de multivector, que es justo lo que ponía Ignacio ayer también en la suya, ¿no? Hablaba del MPC multivector, ¿no? Y yo te decía el otro día que uno de mis primeros artículos le llamaban multidimensional, ¿no? A multidimensional approach, ¿no? Lo que pasa es que lo hacía con matrices, lo siento, ¿no? Claro, pero una cosa es un multivector porque tiene muchas dimensiones y en mi caso es diferente. Un multivector es algo que tiene diferentes componentes geométricas, objetos que tienen diferentes grados. Esa es un poquillo la diferencia, pero bueno. Entiendo que la interacción entre cuando lo lleve a un espacio K, llevemos nuestras dimensiones espacio K, aquellas cosas que tengan interacción entre ellas será porque esos planos mostrarán un cierto patrón. Por ejemplo, esos bivectores, mostrarán algo en común. Por ejemplo, una ortogonalidad, ¿no? O a lo mejor, Claro, por ejemplo, cuando tú saques las componentes X, en el bivector de las componentes X estará formado por bivectores de distintos armónicos que comparten ese bivector común. Volvemos engloba todos a lo los de armónicos antes, que se inyectan en ese bivector, ¿no? Ignacio, mira, volvemos a lo de antes. Cuando tú calcules el bivector por una rotación, porque tienes los rotores y tal, y no usan matrices y tal, y dices, hombre, Paco, si al final es lo mismo, si lo único es que le estás llamando de forma diferente. Yo con matrices también saco tus numerillos, ¿no? Al final computando, pero el asunto es el siguiente, cuando tú tengas tus bivectores, yo he dicho que a partir de 4 dimensiones tienen más de un plano de giro, tú tendrás 2 planos, 2 bivectores, y dices, bueno, ¿y ahora qué hago con eso? Pues que álgebra geométrica te da la herramienta para chequear, para comprobar si son ortogonales o no, para ver si son linealmente dependientes o no. Tan sencillo como eso. Porque claro, en 3D todo el mundo sabe lo que es ortogonal y lo que no es ortogonal, pero en 4D, ¿qué cojones sabes tú si 2 planos son ortogonales o no son ortogonales? Sí, son sí. paralelos, o yo qué sé, o se cortan paralelo o cortarse en el infinito. Es que no lo sabes, ¿no? Entonces, pero sí que la álgebra geométrica tiene la expresión, tiene la herramienta que te dice si 2 cosas son ortogonales o no las son. No Sí, solo pero por dos ejemplo, cuando dice que en un subespacio, cuando se dice en la literatura que en un subespacio, por ejemplo, el plano X muestra quinto y séptimo armónico y se proyectan en él, cuando tú utilices el álgebra geométrica verás que operando existe una cierta interacción entre esos bivectores que definen ese armónico que están formando la componente. Alguna relación existirá, ¿no? Y tú eso lo puedes rotar y comprobarlo. Ese tema hay que estudiarlo porque ahora mismo no te sé responder. Yo lo único que sé es que cuando tú haces la transformada instantánea y rotas, ahí no hay armónicos que valgan. Ahí simplemente tu rotación, que es el objeto, digamos, que se aplica a tu vector, en tu vector ya tú sabes que pasado un periodo, pues puedes analizarlo y tienes armónico, eso lo sabes. Pero instantáneamente tú no sabes qué armónico tienes, que es un poco lo que yo os comentaba antes. Entonces, esa parte de tiempo-frecuencia, ver, claro, todos sabemos que sí, coño, que la suma del tercer armónico en sistemas trifásicos, pues se suman y tienes corriente y tal, y eso en la transformada de Clark implica que la componente homopolar pues no es cero, ¿no? Todo eso lo sabemos. Y yo creo que aquí también lo podemos hacer, pero es cierto que todavía no le he metido mano. Pero sí que yo creo que va a ser bastante sencillo el trasladar esa idea que vosotros ya tenéis de que el armónico tal, el armónico cual producen tal plano y todo otro plano. Simplemente es cuestión de que lo desarrollemos un poquito más. Yo creo que se puede, ¿eh? Sí, seguro. Por lo que has dicho hoy, yo geométricamente lo he visto en mi mente. Pues ya te digo, yo la única ahora mismo cosa que tengo en mi mente, porque no he podido meterle mano a esa parte, es la típica, digamos, de armónicos y componentes simétricas, ¿no? Cuando tú haces componentes simétricas en un sistema trifásico, pues efectivamente te sale componente positiva, negativa y componente cero, ¿no? Y la componente cero,
pues empieza a hacer un estudio de que, a ver, ¿qué hace la componente 0 en el armónico 1? ¿Qué hace en el 3? ¿Qué hace en el 5? ¿Qué hace en el 7? Entonces, en función de eso, tú ya sabes cómo se mapea la componente 0. Pero claro, es que la componente 0 de Fortescue, de componente simétrica, es la misma que la de Clark. Entonces, ¿por qué? Porque, coño, pues es que Clark obtuvo sus cosas a partir de Fortescue. Y yo os he enseñado, os he mostrado que yo no he usado para nada componentes simétricas. Yo lo he hecho todo por una cuestión puramente de geometría. Oiga, que tengo dos vectores, que es que te vive en un plano, como en un plano, pues solamente dos bases para, en fin, todo lo que he contado, ¿no? De todas maneras, el ejemplo que está brutal y yo creo que, digamos que convence al 100% es el de los armónicos de tensión y de corriente. El Bueno, de cálculo de potencia, la ¿no? potencia. Sí, Cálculo de la potencia. a ver, Ese el está Tengo que primer dejarte, paper Nico. que se Tengo al alumno en la puerta. Nos vemos Venga, luego, mañana. Ignacio. El primer paper que se publicó de esto en 2007, que lo hizo una griega, una tal Menti, que lo publicó en IEcubo Transaction Circuit System, justamente lo que trabajaba era esa parte. Fue lo que ellos se dieron cuenta. De, coño, es que aquí podemos hacer cosas. Y se han tirado como, pues ya llevamos por 14 años, y han salido muy poquitos papers, es muy difícil publicar en esta temática. La gente no lo entiende. Tú imagínate esto explicado, digamos, a base de papers científicos con matemáticas de los matemáticos. Mm. Es una locura, Sí, una locura. yo, de hecho, Paco, me he arrepentido de haberle llamado a nuestra parte Derribando Paradigmas. Te tenía que haber cedido ese título para ti, en realidad. Porque Nada, ¿qué dice? ¿Qué dice? Nada. si nosotros estamos luchando para introducir determinados conceptos que son controvertidos, lo tuyo. Vosotros habéis demostrado cosas, nosotros, por lo menos yo todavía no he demostrado nada. Es decir, esto todavía no deja de ser un mero juguete matemático, que de hecho me lo han dicho muchas veces. Es decir, estos son difíciles. Pero es que eso tiene interés en sí mismo, es decir, que eso tiene interés en sí mismo. Bueno, pero hay que Luego demostrar. busquémosle las aplicaciones, ¿no? Pero no, eso no resta el interés. Sí, pero Lo que pasa es que sí. está por demostrar, Mario, que la aproximación que se pueda plantear con esto es superior a lo que se hace ahora mismo con matrices. Está por Claro. demostrar. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque computacionalmente está súper optimizado. Son cientos de años machacando las matrices, con descomposiciones para SVD, Cholesky, no sé qué. Es decir, y luego métodos computacionales para numéricos, para álgebra, por ni te cuento, diagonalizar matrices. Esto no deja de ser una técnica que no tiene la misma atención que lo otro. Es decir, todavía está por ver qué pasa. Entonces, en ciertas cosas, pues no podemos tampoco creernos que aquí tenemos la panacea. Es decir, hay que ser humildes y ver que esto te ayuda a entender cosas para el que no sabe y para el que sabe igual le da nuevos enfoques que no le había dado antes el álgebra. Es lo que hablamos la primera vez que hablamos, que te comenté que había dos posibilidades. Una, que se llegase a lo mismo, pero con una visión más general y más unificada, en cuyo caso, bajo mi punto de vista, interesante, pero por ejemplo, para publicarlo se va a sufrir bastante. Y otra es que pueda, digamos, realmente hacer cosas que con otras aproximaciones no se puede, que es lo que decías tú ahí de los armónicos, por ejemplo, ¿no? Que decía que cómo hace eso con fasores, ¿no? El dominio del tiempo sí, pero ¿cómo hace? Entonces, esa segunda parte yo creo que facilita mucho el hecho de la publicación, pero bueno, eso habrá que verlo, digamos, a medida que se desarrolla. Ya he dicho, y yo de punto lo veo una cosa, vamos, que es un punto a favor totalmente de esta técnica, es que con qué técnica matemática sabes tú que puedes resolver cualquier circuito eléctrico en cualquier dominio. No solamente en el dominio frecuencia, que lo he enseñado al principio, en el dominio del tiempo, que lo he enseñado ahora. Bueno, hay una parte que no la he enseñado, que son otras 20 transparencias que vienen después, que es cómo calcular la potencia eléctrica en el dominio del tiempo con las transformadas, o sea, con las rotaciones que os he enseñado y con las proyecciones que os he enseñado. Es decir, la teoría de potencia, que es la teoría esta de Akagi, la IRPQ, esa es un caso particular de lo que yo he desarrollado. Y luego tengo otra que es mezcla tiempo-frecuencia, en la cual pues salen otras cosas que también interesantes, que estoy intentando publicar, que no es fácil. Para lo que voy, ¿qué herramienta matemática tienes tú que hace todo eso conjuntamente? Pues no existe. Y eso ha pasado en muchas otras disciplinas. Con una única herramienta, como digo, unificada, eres capaz de abordar una temática completa sin tener que estar tirando de cosas diferentes. De hecho, en la máquina, por ejemplo, nosotros tenemos que cuando tienes la máquina sana, pues son todos círculos, ¿no? Sin embargo, cuando te tienen una
una falta de fase abierto, pronto te empiezan a aparecer elipses, ¿no? Entonces me acordaba de lo que tú estabas poniendo el ejemplo cuando decías de balanceado. ¿De qué es esto? Pues nos sale circular, si no, nos sale una elipse, ¿no? Entonces, un montón de cosas de las que has dicho, como que me venían trayendo a campo nuestro, ¿no? Pero eso es lo que más me gusta de la álgebra geométrica, Pues no. Mario, porque una vez que has pasado la fase de shock del álgebra, es cuando te empiezan a venir y dices, cojones, pero si es que todo esto lo sé yo, si es que todo esto me suena, es que parece como que te... sí, la novedad es muy chula, pero que esto lo sé yo. Entonces, esa es la parte por la cual uno se engancha, ¿no? No es todo chino, es cosas que dices, a poquito que le eche un ratito a esto, oye, seguro que ya termino de controlarlo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Bueno, Paco. La verdad es que a mí me ha encantado y bueno, le daré vuelta seguro bueno, esta noche y mañana en sí, el sí, brainstorming sí. pues ahí tiramos un poquito más de ideas. Que como estamos fuera de tiempo, no sé si alguien de los que está todavía aquí presentes quiere hacer alguna preguntilla. Si la quiere hacer, la respondo rápido, y si no, lo dejamos para el principio de la próxima sesión, que podemos echar el rato de brainstorming que no hemos echado, o bueno, lo echamos en otro momento, cuando sea. Entonces sé que hay alguien escribiendo. Pero bueno, Mario, que ya está, si te tienes que marchar, ya está, lo vemos mañana. A ver, pregunta Fran Cisneros que si he planeado algún workshop que trae el enfoque de Machine Learning. Me trae bastante. Pues mira, Fran, no he planeado ninguno porque es que eso está completamente en investigación ahora mismo. Es decir, estoy ahora mismo desarrollando ideas y escribiendo papers. Sí que podemos hacer algo muy básico, ¿vale? Es decir, podría ser pues otro workshop que se haga en otro momento, ¿vale? Pero esto eso no deja de ser brainstorming que hacemos muchas veces aquí los compañeros del área, que nos vamos contando, oye, pues se me ha ocurrido esto, se me ha ocurrido lo otro, coño, pues, y escribimos, lo hacemos, en fin, formalmente, se hace el paper y ahora mismo estamos pues con 2 papers, me parece. Uno explicando todo el tema de cómo se podría entender estadística y probabilidad de un punto de vista geométrico y resulta que todos son vectores y todos son proyecciones. Resulta que calcular la media de un vector no es nada más que proyectar un vector en otro. La covarianza pues es el producto escalar entre ellos. Es decir, unas cosas que te dices, bueno, esto es que es súper fácil. Y la esperanza matemática, no sé, todo ese tipo de historias se ven. Lo que he comentado antes, todo el tema de PCA, de Principal Component Analysis, por ejemplo, todo el tema de Linear Regression, ¿vale? Regresiones lineales, todo eso es proyección de un vector en planos o en hiperplanos. Entonces, pues bueno, cosas muy chulas que bueno, pues sí, intentaremos planificarlo para más adelante, vamos.